eres la persona que se ha sentado en el podcast por ahora que más discos ha vendido, en torno a los 2 millones de discos, y eres el único que se ha sentado aquí con un Grammy y un Grammy Latino. Tienes 2 Grammys. Y el Latin Grammy para el mejor álbum vocal, pop, grupo o dúo es para La Quinta Estación. Gracias, que es nuestro primer Grammy, esperamos que sea el primero de muchos. Los Grammy da igual que ganes o no. A ver, el Grammy es un programa de televisión. Que hay mucha gente que dice, no, tengo un Grammy. No, tienes un Latin Grammy. No tiene nada que ver la academia de los Latin Grammy con la de los Grammy. Son academias distintas. En los primeros Grammy que eran en Nueva York, nos sentaron al lado de Gustavo Cerati. Sabíamos que era de Soda Stereo, pero no la importancia que tenía. Y toda la gente nos miraba así como, están estos sentados con Gustavo Cerati. Pero a nosotros, 6 canciones que iban a un disco de clase 406 nos las desincronizaron y no salieron. Digo, vale, vosotros cobráis a fin de mes, pero yo acabo de perder $60.000. Y ahí hizo luego todo el mundo canciones y ahí sí sincronizaron. Y venden 7 millones. Ya. Tienes 100 y pico conciertos, pues ya sabes que estás perdiendo $1 millón tranquilamente cada uno. Ángel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, tío? Pues muy bien, levantado de la siesta hace poco, pero costumbre española por otra parte, pero muy bien, la verdad. Bienvenido a Vinilandia. Están siendo una serie de episodios que estoy grabando ahora que visito a la familia y a los amigos y estás en esta primera oleada de colegas de Madrid. Te doy la bienvenida y te agradezco mucho por haber venido a Vinilandia. Encantado de estar aquí. Aparte, a mí me encanta enrollarme con estas cosas hablando. Pues creo que vamos a tener una plática hoy bastante chula. Para este Vinilandia, en tu edición has elegido un Grandes Éxitos de Queen, el volumen 2, publicado en 1991 por EMI Records, que comprende éxitos entre el 81 y el 91, 10 años de la discografía de Queen. Y como siempre, la pregunta es obligada. ¿Por qué este disco? Pues mira, cuando estuve viendo ahí la lista de discos, se trataba de que fuese un disco que hubiese representado algo para mí, un punto de inflexión tal vez, o que me recordase una época muy característica de mi vida. Y sí es cierto que todos los discos que había en la lista los había escuchado, pero quizá no los había... O sea, había discos como el Dookie de Green Day o como el primero de Offspring. Había discos que me gustaban mucho, pero no me habían influido tanto como músico, tal vez. Y en el caso de Queen, que por eso ha sido el Grandes Éxitos, ha sido un poco más elegir algo que me haya acompañado a lo largo de toda mi vida. O sea, desde pequeño, tanto en la parte musical, de canciones que me gustan, como en mi faceta de guitarrista, e incluso en la parte un poco de las películas que ve uno de pequeño, que en este disco están incluidas canciones de Highlander, que aquí se llamaba Los Inmortales. De Kurgan y MacLeod. Sí, y es una película que a mí de pequeño, igual que todo el cine ochentero, que fue el que me tocó a mí y el que me sigue gustando hoy en día, pues la recuerdo con mucho cariño. Entonces por eso elegí este disco, porque tenía muchos aspectos a tratar de distintas épocas de mi vida. O sea, incluso relacionadas con la época de la Quinta Estación aquí en España y con los músicos con los que trabajo hoy en día. Voy a hacer un súper breve repaso de tu vida porque muchos deben decir, está invitado un colega suyo y de qué están hablando estos tíos, ¿no? Eres un personaje muy conocido en México. Quizás muchos de nuestros oyentes que están más especializados en el punk rock y el metal no saben quién eres, pero eres la persona que se ha sentado en el podcast por ahora que más discos ha vendido, en torno a los 2 millones de discos, y ahora veréis por qué, y eres el único que se ha sentado aquí con un Grammy y un Grammy Latino. Tienes 2 Grammys. Eso para que nos vayamos un poco orientando todos de quién es Ángel. Ángel, fuiste guitarrista durante mucho tiempo de La Quinta Estación, un grupo de pop español que triunfó mucho en México, y luego eres también el único invitado del podcast que ha elegido un disco que, si bien te ha acompañado toda tu vida, forma parte de tus últimos años más. Y ahora veréis por qué. Porque no quiero hacer un spoiler, pero eres el guitarrista del musical de Queen. Entonces, eso lo vamos a ir repasando poco a poco y me da mucho gusto que hayas elegido este disco porque yo tengo también un pasado muy ligado a Queen. Me ha gustado siempre mucho. Las películas que has mencionado me flipan. No tenía pensado hablar de ellas, pero podemos abrir ese melón porque a mí Highlander, solo puede quedar uno, MacLeod, Kurgan y demás, tiene mucha relación con el cine que a mí me gusta. Es el mismo cine que hemos vivido los dos. Y este disco
Yo no soy muy fan de los Greatest Hits, pero este Greatest Hits es especial. Este es un disco que ha vendido más de 20 millones de copias y es un disco que, aunque parezca que puede pasar un poco desapercibido, salió un mesecito, creo, antes de que falleciera Freddie Mercury, pero es un punto de partida en la banda, aunque parezca raro, porque estrenaron logo y escudo, que luego les ha acompañado el resto de la historia de Queen, pero sale de este disco, ¿no? Que luego tuvieron otro Greatest Hits más, que era el Super Greatest Hits o Supernatural, no sé cómo se llama eso. Seguramente hayan tenido luego un cerro, porque luego esas cosas se encargan los de marketing estratégico de las compañías, que cuando dicen, a ver, ¿qué hacemos para subir ventas? Y se inventan un Greatest Hits y de repente hay un cerro. Yo, de hecho, ha habido discos míos que no sabía ni que existían, Ok. que de repente, coño, ¿y este grandes éxitos de dónde ha salido? Y eso, Y eran, pues de repente lo había sacado la discográfica en España, no en México. pues, Cosas curiosas. bueno, eso lo vamos a ir viendo ahora, porque además de ser un músico con mucha trayectoria, tú conoces bien la industria de la música. Quizá mucho mejor, desde luego que yo, eso por seguro, pero quizá que la mayoría de músicos que han pasado por aquí, que a lo mejor tienen una relación con la industria diferente, pero tú, al haber estado en esas esferas, conoces un poquito la otra cara, ¿no? Sí, y afortunadamente, dentro de que la gente puede criticar mucho las grandes esferas, yo incluso años después de no trabajar o sea, de no estar con el grupo y estar trabajando en otras cosas, incluso en algunas épocas totalmente alejado de la música, siempre me he llevado muy bien con las altas esferas porque a mí siempre me trataron muy bien y han sido amigos que me siguen acompañando hoy en día y que cuando vienen, a ver, muchos están jubilados ya, y con algunos quedo para comer de vez en cuando, y luego hay algunos que cuando vienen de México, de Miami, pues seguimos viéndonos y los considero amigos. O sea que no, la verdad es que no puedo hablar mal, pero sí es cierto que es un descerebre esta industria y que hay gente que se lo lleva a manos llenas. Se lo llevaba, ahora está más controlado porque había menos. Cuando hay menos dinero se puede robar menos, pero, Sí, pero se pero puede, se puede. también. Bueno, vamos a comenzar el podcast. Cabe destacar que tú y yo nos conocimos en México, pero somos vecinos en España. O Somos sea, o vecinos relativamente en vecinos. España y no coincidimos en la universidad por los pelos. Sí, sí. Bueno, pues También. es curioso que hemos tenido una vida relativamente paralela, pero luego un día en México, que ahora contaremos cómo nos conocimos, coño, detonó esta amistad que no habíamos tenido, pero empezó, digamos, Sí. fuerte porque muchos amigos en común y demás. Vamos a empezar el podcast. Si la primera pregunta siempre es obligada, de por qué has elegido este Greatest Hits 2 de Queen, la siguiente también es obligada. ¿Cómo llega Queen a tu vida? Pues, a ver, como muchos de los grupos que me gustaban, y artistas como Bruce Springsteen, como Dire Straits, vienen porque mi tía, cuando era pequeño, era la que hacía un poco de babysitter a veces. Entonces, ella, pues le tocó, cuando yo era un niño, mi tía era una adolescente y escuchaba esto de Stevie Wonder, Cat Stevens, y, y me ponía esas canciones. Entonces, pues eso, cuando era pequeño recuerdo canciones de Queen, recuerdo que me gustó mucho en la película esa de Highlander, la canción de Who Wants to Live Forever. Es un temazo ese. La verdad es que tienen muchos temazos Queen. Comentaba que curiosamente, hay un dato por ahí que creo que es el único grupo que todos sus miembros que escriben canciones han tenido un número uno. Ok. O sea, de los cuatro, hasta el bajista que de repente dice, este Deacon, está ¿no? desaparecido, ha hecho unas, Another One Bites the Dust sí, es suya. entre otras muchas. Entonces o sea, justo se fueron a juntar cuatro personas que, independientemente de ser buenos músicos, también eran, pues, creadores de hits. Pues luego hay muchísimo músico increíble que te enseña una canción que ha compuesto y dices, pues enhorabuena, pero no, esto no hay quien se lo trague. Sí, sí, ¿no? No Pero conecta con la gente. Y en este caso, pues de esas veces que se dan todos los elementos. sí, bueno, es uno de los grandes grupos de la historia, posiblemente de la historia de todos. Yo no he conocido nunca a nadie que diga odio Queen. Mm. Yo odié la película. Eso, si quieres, lo podemos comentar ahora. Me pareció una película bastante mala, pero el grupo, todo el mundo tiene alguna experiencia en su vida ligada a algo. En un momento ha aparecido Queen en su vida y creo que marca muchos momentos. A mí Queen siempre me ha gustado mucho. Creo que nos ha ido acompañando, o por lo menos a mí, a lo largo de mi vida de maneras diferentes, pero es una bandota, ¿no? Sí, a mí me ha acompañado, lo que te comento, desde
esa época de pequeño. Luego cuando empezamos a venir a España con la Quinta Estación, la banda que teníamos aquí cuando no veníamos con los de México, trabajaban en el musical que se hizo hace 17 años. Entonces estaba Dani Gómez, que he traído este libro porque lo ha traducido él, y es de los mayores especialistas en todo lo que es el rollo de guitarra de Brian May. Estaba Pablo Navarro, que ha sido el director musical, que seguramente en el mundo es la persona que más funciones ha hecho de We Will Rock You. Se ha hecho en Brasil, en España, en Alemania también, creo. Incluso la gira a nivel mundial de la obra de teatro hizo la dirección musical. Entonces, cuando empezamos a trabajar aquí en España, ya tenía a esa gente que encima muchos de ellos han tenido contacto infinitas veces con Brian May, se han tenido contacto directo. Y luego, años después, pues he acabado trabajando en el musical por circunstancias de la vida. E incluso de la forma de tocar la guitarra, que eso me vino un poco más por influencia de Dani, de mi amigo, que es el otro guitarrista del musical. Como que fui cambiando un poco el concepto de guitarrista de rock, incluido en lugar de llevar muchísimos efectos, ver cómo lo hacía Brian May, que realmente lo hacía con un amplificador a mango, con un treble booster y con el volumen de una guitarra que la construyó junto con su padre, que era, te lo había comentado antes, el padre de Brian May, al parecer fue de los que trabajó en el diseño del tren de aterrizaje del Concorde, era un ingeniero. Y la verdad es que, por ejemplo, en el libro que es de la red especial de la guitarra de Brian May, ves unos datos increíbles de decir cómo han podido hacer esta guitarra con un costo total de 25 libras, yo creo que de la época, y con lo que tenían por casa. Entonces, como que todos esos datos así me han ido acompañando desde pequeño hasta hoy en día, que sigo trabajando ligado a Queen. Oye, cuenta la leyenda, esto no sé si lo pone ahí o no, y si no me corriges, que se hizo de la madera de un árbol caído. Sí, más que de un Un árbol rayo, caído. algo así, ¿no? Como que... No, de hecho la madera es laminada. Creo que se hizo de un trozo de madera de la chimenea, pero no sé. Sí. La verdad es que me tengo que leer bien el libro porque me lo regaló Dani y lo tengo un poco abandonado y lo he leído por partes, pero no sé, o sea, si era realmente de un trozo de la chimenea o de un madero de la chimenea, pero la madera de esta guitarra es una guitarra laminada, hasta donde yo sé. Es en lo que en México se llama un triplay. Sí, justo. Ok, y cuenta también la leyenda, tú sabes mucho más de esto que yo, que el sonido de guitarra viene, aparte de lo que tú has dicho, porque toca con una moneda. Toca con la moneda, que es una de las cosas que yo cuando empecé a hacer este musical, luego lo pillé, pero al principio no es fácil porque se toca con una moneda de 6 peniques y es una moneda que de hecho está fuera de circulación. Entonces, Dani, por ejemplo, cada vez que pierdo la moneda, tiene este chico, Dani Gómez, una bolsa de ellas, que antes hubo una época que las mandaba a acuñar aquí en España para tener unas cuantas, y luego ya encontró un tío ahí en Londres que se las manda por bolsas, pero es un sonido característico porque es muy metálico. De hecho, a mí, como guitarrista, te he de confesar que a mí me costaba, o sea, cuando lo escuchas en disco, guay, pero cuando estás currando con esta guitarra y estás encima tocando con la moneda, el treble buster tiene un pico por ahí de agudos que a mí me ha costado un poco acostumbrar la oreja. De hecho, una de las cosas que hace Brian May creo que es que tarda mucho en cambiar las cuerdas para que suenen un poquito más apagadas. ¿No? Sí, sí. Pero sí, lo de la moneda es... Luego lo pillas y yo afortunadamente no me cargo muchas cuerdas porque toco bastante flojo, pero sí hay otros que cuando te metes con una moneda a pegarle a las cuerdas te las acabas cepillando en nada. Y romper una cuerda en medio de un solo es una putada. Sí, me imagino que no es el sueño de ningún guitarrista. Vamos a aparcar ligeramente el musical porque quiero dedicarle un bloque entero y creo que va a ser la leche. Pero aprovechando que hemos sacado el tema de la guitarra, tú eres guitarrista, eres compositor, bueno, tienes varias facetas, productor y demás, pero me gustaría saber cómo llega esa primera guitarra a tu vida y cómo encuentras tú ese amor hacia la música como para dedicarte a ello, ¿no? Pues a ver, a mí siempre me gusta. Yo creo que son cosas que te llegan un poco de manera involuntaria. A todos se nos da bien algo. O sea, y luego hay cosas que se nos dan muy mal. A mí me encantaba el skate y durante años patinaba y no me salía ni un truco, era un auténtico inútil. Y sin embargo la guitarra es algo que desde el principio se me hizo muy fácil.
curiosamente la primera guitarra me la regala mi tío que era músico también de jovencito y tenía grupos así como de rumba y de chirigotas ahí en Cádiz y había tocado en grupos también aquí. O sea, él era de por aquí de Pozuelo, pero luego se fue también a vivir para el sur. Y me regala una guitarra y yo era muy pequeño entonces no tenía ni idea. Yo pillaba la guitarra, le pegaba ahí leñazos y luego acabé usándola de nave espacial para las figuritas de Star Wars y me la acabé cargando. Te Y caben muchas dentro. sí, sí, sí. Y tiempo después, pero es que yo creo que la metí hasta la piscina, la guitarra, hacía unas perrerías. Y tiempo después, en el colegio, lo típico de actividad de clase extraescolar, mi madre me dijo, pues mira, ahí en el colegio, clase de guitarra o de esgrima, ¿cuál quieres? Y digo, pues yo la de esgrima. Y fui a apuntarme y la habían quitado ese año. Bueno, pues de guitarra. Y pues por algún motivo fue algo que me compré una guitarra que la sigo teniendo en casa y he tenido la poca vergüenza de grabar algunas cosas con ella, una guitarra de modelo Azmira, que es una marca del País Vasco, que, que creo que me costó 6.000 pesetas, que al cambio, pues no sé ni cuánto sería hoy en día, pero 36 euros. 36, no, que va, 36 Mil, euros. mil euros, Sí, bueno, 1000 pesetas eran 6 es euros, verdad, pues coño, es no, 36. joder, ¿cómo hago yo las matemáticas? Sí, sí. Pues exactamente, 36 euros. Y, y la verdad es que ya le fui pillando ahí el truquillo, era una guitarra clásica de cuerdas de nylon. Luego con el tiempo me compré una guitarra eléctrica también que me costó pues poquito más, no, algo más, pero sería en 64, algo así. Y luego me compré una acústica, pero todas guitarras en aquella época muy precarias. Hoy en día te metes en internet y te compras por cantidades ridículas unas guitarras que te hacen los chinos que que puedes trabajar a nivel profesional sin ningún problema con esas guitarras. Otra cosa es cuánto te vaya a durar, la estabilidad de la guitarra, pero que son guitarras con las que puedes aprender. Ujú. Con la guitarra acústica que me compré, me acuerdo, me despellejaba los dedos. Claro. Eso era devoción. Y, y la verdad es que pues o sea, le fui pillando el truco y al final se convirtió junto con los videojuegos, yo creo que en uno de mis principales hobbies, porque me gustaba el básquet, pero yo siempre he sido un negado para los deportes. Entonces me pasaba el día tocando la guitarra, pero incluso lo típico de cuando mis amigos salían de fiesta, decía, bueno, yo tengo ensayo a tal hora y terminando el ensayo me voy y os alcanzo cuando iban todos ya con una tajada importante. Iban ya con un pedo descomunal. Pero sí, sí, eh, como que durante años fue mi hobby principal y todo, cuando tenía trabajitos de verano, lo que fuese, ahorraba para comprarme ya una guitarra decente, que la primera que me compré creo que fue una Gibson Les Paul Studio, con eso ya se podía tocar. Tenía guitarra, pero no tenía amplificador y lo iba gorroneando. Entonces, la verdad, afortunadamente hoy en día ya puedo permitirme varias. En esta serie de programas que estoy haciendo en Madrid, de volúmenes de Billy India, me gusta hacer preguntas muy similares a las que le he hecho a mucha gente en México para establecer alguna serie de paralelismos, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando llega la música a tu vida, a mí me gustaría saber cuáles eran los grupos, a poder ser cuanto más locales mejor, pero pueden ser internacionales también, que orbitaban en torno a tus ganas de tocar la guitarra. Pues mira, los grupos que voy a mencionar en México no van a tener ni idea seguramente de quiénes son. Eh, y tampoco tienen mucho que ver, o sea, es curioso, yo cuando ya tenía la guitarra acústica, o sea, yo aprendí a tocar la guitarra escuchando una radio muy famosa que de aquí, de los 40 principales, no sé. Es decir, entonces escuchaba las canciones y me ponía a tocar encima. Yo no estudié música, eh, estudié en el colegio 2 años, o sea, ni siquiera era estudiar, porque era aprender a tocar acordes sin saber nada de música. Yo cuando empiezo a estudiar música es en la banda del pueblo y empecé a estudiar saxofón. Y curiosamente con Roque Baños, que hoy en día es de las personas más importantes que hace soundtrack, hizo el de Cantinflas en México, sin ir más lejos, ha hecho películas de Spike Lee, todas las de Torrente aquí en España, o sea, tiene Goyas, y en ese momento todavía no había ido a Berkeley a estudiar, él era de la banda real, y era el profe de la banda del pueblo, aquí en Pozuelo. Vale. Y empecé a estudiar ahí música, y por eso sé solfeo. Pero yo siempre, la manera de estudiar guitarra fue
totalmente autodidacta hasta que años después me metí a una escuela aquí, pero ya con 10, yo empecé a tocar la guitarra con 8 o 9 años y me meto a estudiar guitarra con 18. Que hay varios profesores, me acuerdo estaba Richie García, guitarrista de profesores de la sala Ritmo y Compás, luego alguna clase con Hopi, José de Castro, que es el productor y guitarrista de Melendi. Ujú. Eh, y la verdad es que cuando yo empiezo a estudiar guitarra es para poner en orden todo lo que había aprendido de manera autodidacta. O sea, yo siempre he sido muy desastre para todo eso porque pues realmente yo o sea, en mi cabeza no tenía dedicarme a la música. Me gustaba como hobby, pero en mi cabeza yo me empecé estudiando telecomunicaciones, pero la técnica de sonido e imagen, y luego me fui a arquitectura y cuando iba por tercero fue cuando me fui a México con el contrato. Ahora hablaremos de ese contrato y por qué llegas a México. Pero retomando la pregunta de antes, me gustaría saber, ¿tú aspirabas a ser el Wojo? ¿Tú aspirabas a ser el Colibrí? ¿Tú aspirabas a ser Revolver? Mira, es curiosamente, o sea, mi forma de tocar la guitarra eléctrica, yo creo que de las personas que más me ha influido ha sido el Wojo. ¿Mm? Que si la forma de tocar de Wojo toma muchísimo de Salvador Domínguez Ujú. y de ese estilo que había de tocar la guitarra eléctrica en España. Mi grupo favorito, o sea, curiosamente, cuando yo aprendo más a tocar punteos es con la guitarra acústica escuchando el concierto acústico de Revolver. Y de ahí que estaba John Parsons de guitarrista y otros músicos que luego he tenido la fortuna de tocar con ellos, pues 30 años después, o sea, incluso con Carlos Goñi, hace poco tuve la oportunidad porque hizo un disco de versiones y grabó una canción mía. Y la verdad es que fue, para mí como que fue algo muy impactante porque yo aprendí toda la parte de solos de guitarra acústica escuchando a Revolver, que la gente se lo ve y dice, pues es un grupo de pop, no, o sea, no Pop es, rock, ¿no? Que se conoce en España a lo claro, mejor, ¿no? pop rock, pero eso, gente como Los Secretos, Antonio Vega, Ujú. Joaquín Sabina, era la música que yo escuchaba. Y luego de ahí saltaba a Dream Theater o sea, siempre me ha gustado el rock, pero no el rock, o sea, death metal y esas cosas no. O sea, Ujú. me gustaban las cosas un poquito más virtuosas, o me gustaba Mark Knopfler, que es otra forma de tocar la guitarra. Eric Johnson me gusta mucho. Ujú. Y luego obviamente Queen, la forma de tocar de Brian May. O sea, esa forma de que es rock, pero que entiendes lo que están tocando. Sí, sí. Y luego ya me tocó, pues también, como a todos, la época pues que tendría yo 16 años, pues la época eso de Extremoduro, Platero y tú, y grupos internacionales como lo que hablamos, como Green Day, O sea, por ejemplo, nunca fui mucho de grupos tanto como Lagwagon o sea, sí los escuchaba porque como me gustaba patinar, pues todos mis amigos escuchaban esa música. Pero no era algo que yo escuchase. Lo escuchaba porque me pasaban los discos, pero nunca llegué a clavarme mucho en decir, pues este tipo. O sea, cuando eran solo acordes me aburría. Ya, es Con que los años ya aprendí a la gracia que tiene la guitarra rítmica y cómo se puede, o sea, y que es otro universo hacerlo bien. no, desde luego. De hecho, Pero sí, al principio es, no, yo solos de guitarra y a la velocidad del rayo, como John Petrucci, como toda esta gente, como Joe Satriani. es que ahí justo quería ir porque si bien el otro día yo estaba entrevistando a Carlos de Sober, que eso ya habrá salido, y yo fui muy fan de Sober y mi primer concierto fue de Sober y todo este rollo de Sober porque para mí fue una banda importante. Yo a ti te conozco hace 10 años, 10, 11 años, en México, en la gira de Sober, que yo fui a verlos y tal cual, pero yo sin conocerte a ti ni conocer tu trabajo hasta ese momento, veo que te trepas al escenario en el Circo Volador de Ciudad de México, no me acuerdo en qué canción subes, pero revientas la canción. O sea, te pones a tocar y digo yo, hostia, ¿este cabrón quién es? Pues te está tocando Haciendo muy el bien. heavy. Claro, entonces cuando me dicen, no es el guitarrista de la Quinta Estación, digo, ok, conozco la banda, son paisanos, pero nunca me hubiera imaginado que el guitarrista de la Quinta Estación estaría haciendo un shred encima del escenario al más puro estilo, ¿no? Es curioso porque aparte es que en la Quinta Estación, o sea, no solo yo, Natalia, por ejemplo, aunque ahora se dedica a cantar mariachi y es más canción folclórica, ella era muy fan de Iron Maiden y de grupos como no sé si era
Otep o algo así, o Sí. sea, cosas muy bestias. Wopez, hay varias. Sí. O sea, O sea, cosas muy, muy rockeras que no nos ubicarías en ningún momento decir estos descerebrados. Pero luego hacíamos pop, que luego en los conciertos en directo éramos más heavy, pero sí es cierto que yo en mi manera de componer letras y melodías vengo muy del pop y la forma de tocar vengo mucho de, pues, o de bandas españolas o por ejemplo de Bon Jovi, de Richie Sambora. O sea, para mí la forma de tocar de Richie Sambora eh, me ha influido mucho, la de Slash también. Y eso que todavía no he conseguido verle un concierto en directo en el que no meta un gambazo descomunal o lo toque como tiene que ser, pero luego es de mis guitarristas favoritos. Gary Moore también, me gustaba ese sonido así gordo también de las Les Paul. Y curiosamente veníamos de ahí, y lo de Sober es que aparte fue una cosa totalmente de casualidad y muy curiosa porque estábamos en un concierto en la Condesa de un artista español muy importante que se llama Dani Martín, que tiene una banda que se llama El Canto del Loco. Y estábamos allí tomando una cerveza y de repente, pues mañana tocamos ahí en el Circo Volador. Y me llega el hermano de Carlos, Jorge, y dice, vente a tocar con nosotros. Digo, vale, guay. Digo, ¿qué canción? Y me dicen la canción que era un single que no me acuerdo ahora el nombre, pero o sea, la más famosa aquí en España, que yo la había escuchado 50.000 veces, pero no me había fijado que iba la sexta cuerda afinada en re. Entonces digo, ya empezamos con las gracias. Que no hay problema porque estoy acostumbrado, pero ya me tenía que llevar otra guitarra un poquito menos cañera. Y la verdad es que me lo pasé genial. Cierto que para mí, después de años viviendo en México, porque yo he estado casi 20 años viviendo allá, ir a tocar al Circo Volador, que no lo había pisado nunca, era una experiencia. sí, sí, sí. Aparte no tocamos en la parte grande, ese concierto en concreto fue como... El lobby, sí me acuerdo. Y la verdad es que, a ver, yo me lo pasé genial y para mí fue una experiencia porque también había escuchado a Sober, pues es un grupo que, Carlos, tienen unos años más que yo y pues cuando ellos empezaban yo era todavía un adolescente o estaba estudiando la carrera y la verdad es que me divertí muchísimo y siempre que me invitan a tocar, o sea, yo me apunto a un bombardeo, la verdad. Pero sí, sobre todo si se puede hacer el heavy con la guitarra. No, es que de hecho ese día tú y yo nos conocemos, luego salimos de fiesta, nos lo pasamos bien, hemos mantenido una buena relación, pero nunca te había preguntado cómo llegaste tú ese día a ese escenario. O sea, no sé por qué no te lo he preguntado, pero nunca lo habíamos hablado. Por el día antes, tomando una cerveza con Sí. estos que no los conocía antes. O sea, sabía, obviamente, Claro, sabía que era en el grupo, pero nunca nos habíamos conocido en persona y no habíamos coincidido. qué cosas. Oye, y cuando tú empiezas a tocar la guitarra en Madrid, por aquellos entonces, supongo que en algún momento tú das el salto a tocar en tu casa a luego una banda. ¿Cómo son esas primeras bandas en las que tocas? De esa época que tú empiezas a tocar, ¿alguno más ha llegado a vivir de la música? ¿Cómo estaba ese entorno de músicos? Pues es que es raro porque aquí en Madrid es mucho el rollo de, aparte de la música, mucho de, pues de la imagen o ¿cómo te diría yo? O sea, estaba el rollo este malasañero, Ujú. pero yo es que era muy vago y no salía de mi pueblo. A ver, ya ves Sí. que en coche estamos a 20 minutos. 20 minutos o 10, porque de Pozuelo pillabas el autobús y te plantabas en Moncloa en nada. Ujú. Pero yo tenía una banda aquí de amiguetes, con varios amigos en Pozuelo, y quedábamos todas las tardes para ensayar y tocábamos por aquí y a veces íbamos a Madrid y tocábamos ahí en el Siroco, en alguna sala mítica, Ujú. pero no éramos una banda totalmente, pues a ver, estaba un amigo que tocaba los teclados, que ahora es el director en Corea de Pernos Ricas, me parece, o algo así. Joder. Otro amigo que es piloto del ejército, que lleva cazas. El padre del chico este tocaba la batería. Otro amigo se dedicaba, era pues a la construcción, era pintor. Otro es programador. Y todo gente totalmente, o sea, cada uno o sea, no teníamos en común ni ideas, ni edades, ni ideas políticas, ni gustos comunes, simplemente que nos juntábamos a tocar y yo entré de saxofonista, no entré de guitarrista. Ya tenía guitarrista y yo, pues como estudiaba ahí en la banda del pueblo, venga, pues me llevo el saxofón, que lo tocaba fatal y llevo años sin tocarlo porque me da vergüenza lo mal que lo toco, pero nunca fuimos un grupo. O sea, ya años después sí había un grupo en Pozuelo, me acuerdo que se llamaba Madame Claude,
Y ellos tocaban mucho con Pereza y con bandas así antes de que Pereza firmase el disco, cuando Ujú, es que en el primer disco están Leiva, Rubén y Tuli, que es el saxofonista que va con Leiva. ujú. Y que de hecho es muy gracioso, porque Leiva y yo tenemos exactamente la misma edad, pero cuando teníamos 18 años, Leiva tenía ya la misma pinta que ahora. O sea, Es un señor ya, ¿no? siempre pareció, pero porque tenía esa actitud, la forma de Sí. vestir. A mí me puedes ver llegar a un concierto vestido en chándal o con, o con lo que llegue. Y hay gente que, pues eso, que se preocupaba más del look y Ujú. del rollo un poco más anglo, de un poco de la presencia. Y a mí eso es que siempre me la trajo muy floja, pero porque tampoco tenía, nunca pertenecí ni a ninguna tribu urbana, como se podría decir, ni, ni tenía un gusto muy encaminado. A mí había cosas, me gustaban muchísimas cosas distintas, eso, desde Joaquín Sabina hasta Dream Theater, o a veces hasta bandas de estas de metal, como que era Stratovarius o cosas de estas, porque yo Ujú. escuchaba mucho Disco Cross y programas de estos de... Stratovarius con el guitarrista Luca Estaba, Turilli. sí, y ahí no sé si estaba Timo Tolkki, ¿era de Blind Guardian o de ese? Creo que Timo Tolkki era de Blind Guardian. Ujú. Pero vamos, que he escuchado, o sea, muchísimas cosas, y luego, pues eso, mis mayores influencias al final eran Bruce Springsteen, Dire Straits, Bon Jovi, Aerosmith, por supuesto, que los he visto un montón de veces también. Y luego cosas como Fito Páez también, que yo creo que es de los artistas que más veces he visto, no porque sea muy fan, sino por coincidencia. Ya, ya. Esto de, pues mira, mañana toca aquí o luego te invitan a un concierto y al final acabas tocando en sitios totalmente, o sea, viendo conciertos inverosímiles, igual que luego años después tocando en lugares inverosímiles. ¿Y cómo llegas a la quinta estación? Que es, digamos, el primer gran bloque del... Pues ahí en ese grupo, yo tenía un grupo con unos amiguetes, también después del grupo este en Pozuelo, cuando ya nos empezamos a, pues cada uno iba tirando un poco para su lado, pues por estudios, por trabajo, por lo que fuese, y porque siempre fue un hobby. Y luego hice otro grupo con gente, gente de Pozuelo y gente de ese grupo. Yo en un momento estaba en segundo, tercero de carrera, de esto que un cuatrimestre no me fue tan bien y dije, mira, me voy a dedicar a sacarme unas que la he liado un poco y he suspendido demasiadas. Y, y dejé el grupo y ellos se juntaron y con más gente hicieron un grupo que es cuando se forma la quinta estación. Y Natalia y yo entramos al final. Ok. O sea, por amigos comunes, yo a Natalia no la conocía y entramos porque iban haciendo cambios en el grupo y de repente cuando iban a grabar ya las primeras demos, entra Natalia a cantar y entro yo de guitarrista. Y ahí se forma la quinta estación, grabamos unos demos y como siempre nos llevábamos a patadas, pues nos separamos, nos vamos cada uno para nuestra casa y meses después nos llama uno del grupo, oye, que viene un amigo de mi vecino y que quiere escuchar. Y por otro lado, otro amigo tenía un contacto en BMG, que ya había escuchado la maqueta y nos dijo, mandadme más cosas. Y al final, entre unas cosas y otras, pues llegamos a BMG. Escucharon, pero nos íbamos originalmente, por eso que te llaman un día y dicen, oye, que si os queréis venir a vivir a Miami, pues con 10, que tendría yo en ese momento, 20 años o así, porque yo llego a México con 21, principios de 2022, y, y acabamos ahí, aparte es muy curioso, porque grabamos una primera maqueta, salimos un poco ahí a hostias, creo, y luego grabamos otra segunda maqueta, y hacemos una presentación que los músicos eran, o sea, hoy trabajan en televisión y son grandes músicos que son familia de Emilio Aragón, son los hijos de Gaby, Ujú. el payaso, que son también de Pozuelo y eran vecinos. Entonces estaba Gonzalito y Alonso, graban las primeras maquetas de la quinta estación, lo que pasa es que luego ellos tenían su proyecto también de circo, de la familia y otras cosas y se quedan aquí. Y nos vamos allá a México 4. Hay uno que a los 3 meses no aguanta estar allí, no es si 3 meses o 6, tampoco quiero recordar al personaje, pero se vuelve y ya nos quedamos el resto allí con un disco que la verdad es que a nivel de venta fue un fracaso total, pero tuvo la suerte de entrar en una novela con Pedro Damián de clase 406, que eso pues nos sirve un poco de salvavidas para ese disco.
Voy a hacer un micro resumen antes para empezar la casa por el tejado e ir como desgranando. Cuando la banda termina en México, vosotros termináis la banda entre 1,5 millones y 2 millones de discos vendidos, un Grammy latino, un Grammy normal, Sí. ¿vale? Y solo tenéis, bueno, solo 4 discos, varios recopilatorios y un acústico. O sea, Sí. que en muy poco tiempo o en muy pocos Sí, discos no llegó, conseguisteis no una llegó cosa a 10 brutal. años la carrera. No llegó a 10 años y teniendo en cuenta que los 2 primeros años fue un disco que no pasó nada con él. Por eso, Nosotros sí. entonces, es que es importante porque quiero ahora ir, digamos, vamos a entender cada disco como una pequeña etapa y vamos a ir como desgranando, pero quería decir a dónde se llega porque es acojonante. O sea, la trayectoria de la banda es meteórica. Sí, es curioso. Y justo cuando cuando ganamos el Grammy estadounidense, cuando nos lo dan ya estábamos separados. Sí, 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 O sea, que siempre hemos sido sí, sí. así de chulos, por decirlo de alguna manera, así de descerebrados. Pero, pero la verdad es que sí se llegó a cosas que lo piensas, en ese momento no te das cuenta Ujú. y te la bufa porque Estás joven, ¿no? estás joven, estás quemado porque es muy rápido todo, sin tener idea de nada, ir aprendiendo todo sobre la marcha. Y llega un momento que cuando lo dejas dices, hostia, pues sí me viene bien un descansito. Claro. Y luego, pues la verdad es que nos fue bien, te puedes permitir estar mucho tiempo. Yo en mi caso estuve 10 años sin hacer absolutamente nada y, y viviendo tranquilamente. Sí, sí, me imagino. Pero tú, como has dicho antes, llegas a México en 2001, ¿no? 2001. Y la pregunta quiero que empiece por un punto más personal. Cuando llega un madrileño, que no sé si conocías México de antes, pero llegas en 2001 a instalarte y vivir, ¿cuáles son esos primeros feelings que tienes Mira, frente a un país que no conoces? yo tenía familia en México y mis... Pero en aquella época, a ver, yo soy del 80. Ujú. Entonces, Seis más que yo. claro, sí, pero hoy en día pues tenemos está internet, tenemos redes sociales, pero claro, yo cuando era pequeño mis únicas noticias de México eran cosas muy puntuales, como el terremoto que fue 86 o algo así, secuestros a algún familiar, eh, luego cuando se cargan a Colosio fue, no me acuerdo cuando estos de todo el rollo del Raúl Salinas y todos estos, que al candidato se lo No cepillan. te llegó nada bueno, por lo que veo. No, y yo primero nos íbamos a Miami y de repente dicen a México. Bueno, pues ya hemos dicho que sí, pues tiramos para México. O sea, el plan era ir a Miami. Sí, sí, que había ahí algunos gángsters en la compañía de aquella época. En el último momento cambiamos, gracias a Dios, porque en Miami cualquier artista, o sea, si aquí en España con 20 años te dicen vente a Miami, te vas encantado. Pero luego cuando conoces la industria ves que en Miami en aquella época era ir a morirte de hambre Ujú. a que te mantuviese la compañía unos meses, pero no había mercado, o sea, podías estar viviendo allí, pero todo, en esa época todo se cocía en México, y de ahí ibas a todo, porque estaba Televisa, que tenía un poder abrumador, y de ahí tirabas o para el norte o para el sur, Claro. pero simplemente por las telenovelas que se veían en tantos países, meter una canción en una telenovela como Clase 406, pues ya era... Con el primer disco no vendíamos, pero sin embargo podíamos ir a tocar a Guatemala o a sitios así, o a Costa Rica a hacer promo. Entonces sí, gracias a Dios fuimos a México y, a ver cómo te digo, hoy en día vas a México, independientemente de los problemas de seguridad y que el país pues siempre tiene altibajos, es más amigable para un español que, o sea, no por hostilidad contra españoles ni nada, sino porque en aquella época era un universo totalmente distinto. O sea, llegas a la ciudad que cuando vas aterrizando piensas que vas a aterrizar encima del tejado de una casa. Sí, pues está en medio. O Eh, sea, para los que no lo sepáis, el aeropuerto de Ciudad de México, las terminales antiguas están en mitad de la ciudad y va bajando el avión y dices, voy a aterrizar en una calle. O sea, claro, sí, el tráfico, luego que íbamos, pues, a ver, éramos niños de 20 y pocos años que no teníamos ni idea de nada, que habíamos trabajado lo justito, estudiado lo justito y teníamos muy poca... Y dentro de la industria musical no teníamos una carrera. Yo había grabado con algún amigo, pues de repente cosas para televisión, pero música para publicidad. Pero no teníamos un bagaje, no sabíamos cómo hacer una entrevista. La única ventaja es que en México sí es cierto que la gente desde que llegamos, o sea, fue fácil conseguir amigos, la gente nos arropó muchísimo, tanto por la compañía como por los vecinos de donde te ibas a vivir. Ent-
Y en esa época la Ciudad de México era un sitio bastante seguro dentro de... Yo creo que es 1000 veces más seguro que hoy en día, la ciudad. Y problema añadido, que no teníamos un duro, o sea, un peso. Cierto que la compañía nos pagaba la casa donde vivíamos y nos dio dinero para aguantar. O sea, y la verdad es que la compañía se portó muy muy bien e incluso después de un primer disco desastroso nos grabó un segundo. Hoy en día sacas un primer single, no vende y ya te están dando la patada, porque va toda a una velocidad de vértigo, no da tiempo a desarrollar carreras. ¿Sabes? Se desarrollan singles y llegas a las compañías si eres ya un influencer, si no, Claro. tienen que tener muy claro la compañía o mucha fe el director artístico en firmar a alguien que no tenga 1 millón de seguidores. Sí, que además a lo mejor no ha tenido el mejor comienzo o el comienzo que esperaban, ¿no? Ese disco es de 2002, el primero, que dices que no fue bien, tenéis esa pequeña aparición en telenovelas, pero eso funciona ok, pero 2 años después hacéis Flores de Alquiler, que ese disco ya funciona mejor. Ese disco, de hecho, hoy en día, la canción El Sol no regresa, que es una canción que escribo en un momento no me acuerdo por qué, pero me quedé yo solo allí en México, porque como que no había ido bien el primer disco, teníamos algunas promos de radio, pero los otros del grupo, había unas vacaciones y dijeron, pues nos vamos unos días a España. Yo me quedé ahí y con un chaval que se llama Chema Frías, que era el técnico que estaba allí creo que Chema Frías se llamaba, no me acuerdo muy bien, estaba en mi publishing, pues me fui un día y grabé esa canción que realmente la canción en mi cabeza era como una canción de un grupo español que se llama Los Secretos, es ese onda más country rock, pero luego cuando se le enseñamos, primero mi manager de aquella época, Jaime Torregrosa, bueno, que fue el manager toda la carrera de La Quinta, y digo, uy, esto le queda un rollo como una marimba, porque yo quería meter un acordeón, porque me gustaba el rollo de Revolver, el rollo eh, o el rollo Los Secretos, y en el básico de Revolver estaba Cuco Pérez tocando el acordeón, que curiosamente el año pasado toqué con él en un homenaje a María Dolores Pradera, y me reía con él porque decía, joder, yo cuando era pequeño escuchaba y parte de que El Sol no regresa suene así es porque yo tenía en la cabeza el acordeón de las canciones de este hombre, y cuando ya entramos en el estudio, Armando Ávila dice, pues le he metido trompetas también, que a mí las trompetas me daban una grima. O sea, no porque no me gusten las trompetas, me encanta la trompeta de jazz estilo Chet Baker, pero a mí tiene como las trompetas de salsa o incluso las de mariachi, tienen un pitido por ahí que mis oídos no lo aceptan muy bien. O sea, ya es una cuestión física. Y yo cuando escuché las trompetas dije, hostia, pues no sé, y fue lo que se le quedó luego a la gente. O sea, que ese detalle de Armando Ávila de meter las trompetas fue lo que hizo la canción. No tanto, o sea, sí que funcionase tanto en México, pero que cuando viniésemos a España la gente le llamó la atención ese rollo de las trompetas y de la mezcla como del mariachi con el pop. O sea, que fue algo totalmente casual. Ese disco fue doble platino en México, platino sencillo porque se miden de otra manera Sí. en Estados Unidos y debió vender en torno al 500.000 de copias. Más o menos debió vender, yo creo, 400 y pico o así. Y ahí fue cuando pegamos el salto. Fíjate que ese disco en España no funcionó tan bien. Vinimos, empezó a hacer un poquito de gracia, pero ese disco donde casi todo lo que vendió fue entre Estados Unidos y México. Y juraría que es que en Estados Unidos creo recordar que la canción Algo Más, que la escribió Natalia, que funcionó muy bien en México, era una balada, la metieron en una telenovela también en Estados Unidos. Y eso hizo, creo recordar, porque ya mi memoria empieza a tener alguna laguna, pero eso también ayudó mucho en... Claro, es que el público, para los que ven en México esto, va a decir, Curro es tonto y por qué tiene que explicar esto, pero el público hispanohablante mexicano afincado en Estados Unidos es brutal la demanda que tiene. Yo conozco muchos grupos que hacen unos tours en Estados Unidos brutales que luego la gente en España me dice, pero ¿cómo? Pero, colega, es que hay tantos mexicanos en Estados Unidos que demandan cosas suyas que es brutal. Entonces, si pega grande en México, la réplica en Estados Unidos puede ser igual o más grande. Sobre todo en aquella época que había mucho...
no tanto, bueno, con el pop también, pero toda la música regional mexicana que ahora está otra vez volviendo. Está súper Pero fuerte. durante años eran multimillonarios, gente como los Tigres del Norte. O sea, Con los tucanes y los sí, huracanes. y ahora mismo pues tienes a gente como esto, Cristian Nodal o el mismo Peso Pluma, porque al final es música de, pues, en aquel momento era música de la gente trabajadora. Ujú. Hoy en día, pues los que escuchan, los mexicanos que hay allí, pues ya hay mucha gente universitaria con grandes empresas, o Sí, sea, sí. pasó de ser como solo de gente, pues como de un estrato social que lo mismo se podía considerar bajo, a estar hoy en día o sea, posicionada y ya mezclándolo también con música urbana. O sea, tienes a un montón de artistas mexicanos que están vendiendo unas cifras pues casi igual que la gente de la música urbana de Puerto Rico, como Bad Bunny. No, no, totalmente mainstream y al alza, o sea, una Sí, cosa sí, bestia. y cada vez más. Sí, sí. Y sobre todo porque también, fíjate que ahí ya son teorías que lo mismo me dicen, pues te lo estás inventando, te estás columpiando, pero Alguien te lo va a decir. En los comentarios de este podcast hay muchos expertos. seguramente, pero también el rollo de Spotify, de los celulares, a ver, antes la gente se tenía que comprar el disco o Ujú. piratearlo o lo que fuese, pero hoy en día todo el mundo tiene acceso a la música gratuita con que claro, luego la gente se vuelve loca a la hora de grabar un disco y vamos a grabar este estudio, nos vamos a gastar $100.000. Yo hago música para el pueblo, no para élites. Ujú. La, la mitad de la gente que escuchaba lo de la Quinta Estación o que escucha música popular, la gente que trabaja en servicio Ujú. y que lo escucha en el celular. Claro. O sea, con el altavoz del celular. Sí, sí, que no hace. Sí, Y sí. luego, también luego, pues eso, en las mismas redes sociales o lo ponen en YouTube, comprimen el audio y lo joden todo. Pero sí es cierto que yo creo que la llegada esa de las redes sociales y de los celulares con aplicaciones como Spotify han hecho que esa música o sea, le llegase a gente que de otra manera pues lo mismo le costaba más. O sea, tener que gastarse dinero en adquirir un disco. No, no, totalmente de acuerdo. Y Porque es. hasta la música pirata, el disco pirata lo tienes que comprar. Sí, 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 es que yo creo que estás bien. O sea, habrá alguno que diga ahora, pues no, yo sé mucho más que tú, está bien. Pero yo estoy de acuerdo. De este disco hay dos eventos que me gustaría destacar y que tengo mucha curiosidad porque me cuentes. Le abrís un show a Avril Lavigne. Abrimos un show a Avril Lavigne aquí en el parque, ¿cómo se llama? El Rey Juan Carlos, el que está por IFEMA. Ujú. Este parque enorme que hay. Sí, Juan Carlos I o algo así. Le abrimos, éramos nosotros, Pereza y Avril Lavigne que tocó 45 minutos así, sin despeinarse. Que en Show aquella época cortito, era cuando estaba. para arriba. Yo me acuerdo de aparte, el disco de Avril Lavigne, el primero, a mí me gustó mucho, me acuerdo, era sin ser mi estilo de música, pero tenía unos temazos, la producción que la habían hecho los de un grupo de productores que se llamaba The Matrix o algo así, que luego hizo discos también de Liz Phair, que luego tenían el mismo sonido en todos los discos, pero en aquel momento fueron como los que sacaron varios grupos y un estilo que, que yo creo que nos llegó a todos en aquel momento. Sí. Y la verdad es que, y ahí espero que no haya muchos vídeos, porque es que tocábamos muy mal. Pero bueno, Pero la verdad es que fue impresionante para nosotros ya tener un concierto abriéndole a un artista así. ¿y cómo llegasteis a relacionaros con ella? No, me acuerdo que esta chica, aparte, ni con los de la compañía se relacionaba mucho. Es cierto que, salvo algunos artistas, cuando vas a abrir a algún grupo, salvo que sea grupo también con el que tenga relación y que sea del mismo país, eh, a los grupos locales los suele poner la discográfica y al artista eh, estadounidense o de donde sea, bueno, esta niña era canadiense, Ujú. se la trae bastante floja. Esta no hablaba ni con los no suelen hablar ni con los de la compañía local. Y me acuerdo que no sé si fue Natalia que dijo, o alguno del grupo, que dijo, ay, ¿puedo hacerme una foto con ella? Y dijeron, no, no, que no quiere ver a nadie. Pero vamos, que eso le ha pasado a Calamaro con Dylan, que no les dejaban acercarse al escenario mientras estaba tocando. Y estás hablando de un artista Sí, sí. que lo mismo había más gente que fuese a verle en aquel momento, pero sí es cierto que abrir a otros artistas a veces es complicado, no te dejan.
en este caso no tuvimos problema, pero luego hay gente que no, sobre todo si son bandas de rock, estaba eso, no, este no puede sonar más fuerte que los principales. Había mucha tontería en aquella época. Pero nosotros ese concierto la verdad es que nos lo pasamos increíble y no y quitando lo mal que tocábamos, la verdad es que pues, la gente reaccionó muy bien con nosotros. Eso que dices tienes mucha razón. Me ha tocado ver en varios shows de la banda internacional, no tampoco me voy a meter en muchos dibujos, pero que diga, este telonero no. Y si va a tocar, el primero de los 4, porque Sí. no quiero que suene antes que yo. Eso le pasaba a Molotov cuando iban con artistas internacionales, porque Molotov, aparte de que es una banda que en vivo suena increíble, pues iba con mi amiguete Mike Tapia en aquella época, que era capaz de ponerlo a 115 dB tan tranquilo o más y dejar a todo el mundo sordo. Sí, sí. Entonces sí me han llegado por ahí historias. Sí, y también he visto que bandas no le dejan utilizar que si el gear, el PA. Sí, no, a veces te dejan, pero te suelen limitar hay una ruedita ahí, te limitan en la consola principal y, y obviamente pues tú toca adelante ahí en... También hay muchas veces que eso ocurre a mí me ha pasado cuando íbamos con la quinta que nos ponían un telonero y a veces no poder dejar tocar al telonero pues porque el empresario no había puesto bien el equipo, porque había fallas en el equipo y al final no estaba todo agarrado con pinzas Claro, y dices, como se mueva un cable, pues no no hay sale. manera de tocar. Y luego siempre la culpa va para el artista, porque yo me acuerdo una vez que tocamos con un grupo que se llama Kudai también Ah, mira, Pablo Holman, sí, es pues rolita. tocamos con Kudai pues no sé si era Houston o San Antonio, algún sitio, y el equipo de la sala se quemó. O sea, se quemó y no fue ni culpa de ellos ni de nosotros. Era que el equipo estaba en mal estado y se quemó en el soundcheck. Hasta que consiguieron arreglarlo. Bueno, o sea, ni siquiera estábamos los grupos allí. Se quemó mientras estaban armando. Pero yo me acuerdo luego años después, te entrevistaba gente. Oye, y vuelven aquí a... Es que no me acuerdo todavía si era Houston o San Antonio. Te decían los periodistas que la gente tuvo mal sabor de boca porque salieron muy tarde a tocar. Y vete a tomar por el culo. O sea, ya. Se te entran ganas de estrangularlo. Claro, es ¿Tendré que yo la culpa que se joda el equipo? No. Ya lo hemos dicho que se ha estropeado. Pero hay veces que lamentablemente cuando están las cosas así, pues le dices al que va a abrir, tronco, que no me da tiempo. O hay gente todavía peor, como hizo Van Morrison aquí hace años, que al que iba a ser el telonero lo puso a tocar después, cuando la gente ya se está pirando. Sí, sí. Entonces, es complicado el mundo. Yo prefiero no abrir a nadie. O sea, a ver, cierto que nos sirvió mucho abrir algún concierto a Alejandro Sanz, que la verdad es que se portó genial con nosotros. Pero salvo que te cuide mucho el artista principal porque le gustes, cuando es algo que la compañía dice, oye, tengo aquí un chaval que te voy a meter, o el empresario te mete de hueco, vas un poco a... Eres como el enemigo, o sea, como la visita incómoda. O sea, no Sí. enemigo, pero digo, a ver estos que me van a hacer, a ver cuánto tiempo me quitan de soundcheck o a ver si no me joden nada. Me ha tocado ver un poco de todo y es exactamente como dices. O sea, todos los marrones. Además, el último, el que nunca se entera es el público. Con lo cual pasan esas reacciones de, oye, ¿y por qué no tocaste? Pues es que no me. ¿Sabes? Pero sí, entiendo perfectamente lo que dices. Dejando atrás el concierto de Avril Lavigne, hay otro evento grande, Rebelde. Rebelde, es muy curiosa esa historia. A ver, Rebelde es la continuación de Clase 406. Prácticamente mismos actores, mismo director, productores. Está Pedro Damián y Luis Luisillo, que les debemos muchísimo como grupo a ellos, porque nos apoyaron muchísimo. Pero en Rebelde no hicimos música, fíjate, cuando estaban con Clase 406, pues Pedro y Luis nos dicen, oye, ¿por qué no nos hacéis más canciones? Y en aquel momento había mucho rollo también, mucha estupidez entre editoriales. Entonces, si juntas la estupidez de Televisa y sus editoriales con la de aquel momento de mi editorial y ver quién la tenía más grande, pues al final esa gente luego cobra el mismo sueldo a fin de mes, pero a nosotros 6 canciones que iban a un disco de Clase 406 nos las desincronizaron y no salieron porque... Digo, vale, vosotros cobráis a fin de mes, pero yo acabo de perder $60.000, Ujú. que en aquella época me venían muy bien. Digo esa cantidad, un estimado, pero... Y cuando vuelven a hacer... cuando van a hacer RBD, yo me acuerdo que fuimos a ver a Pedro y a Luisa y a las oficinas
y era justo cuando estaban haciendo el casting de actores. Me acuerdo que había actores por ahí pululando. Y nos dice, oye, ¿hacéis canciones para esto? Y digo, mira, acabamos de tener la movida con estos, no quiero que no nos las vuelvan a sincronizar. Y creo que Pedro o Luis dijeron, porque nos gusta mucho el sonido guitarrero de la Quinta, ¿podéis producir? Y digo, mira, no tenemos ni idea, estamos liados, o sea, no estamos ni capacitados y estamos liados con la gira de la Quinta, justo está despegando y estamos como locos. Y componer no nos atrevemos porque si lo volvemos a componer y nos lo vuelven a tirar por los suelos, pues resulta que al final, o sea, me acuerdo que le dijimos, mira, el disco lo ha hecho Armando Ávila, si quieres el sonido que lo haga, es el productor adecuado. Y al final lo hicieron con Armando y ahí hizo luego todo el mundo canciones y ahí sí sincronizaron los listos. Es más, EMI Televisa, que se habían peleado, se crea EMI Televisa, tócate los cojones. Y venden 7 millones. Y claro, ahí se te queda la cara de estúpido. Es decir, pues mira qué bien, qué suerte. O sea, son historias de estas curiosas que de poder haber ganado una millonada y haberme solucionado la vida, nos quedamos fuera, pero por eso, se junta, a ver, ni me arrepiento ni nada, porque justo, te digo, era el disco que estábamos despuntando, estábamos concentrados a full en el disco y no sabíamos si producir, ya te digo yo, que no íbamos a estar capacitados para hacerlo en aquella época, que luego hay gente muy atrevida que dice, yo produzco, y así salen las mierdas que salen. O sea, ni de lejos íbamos a haber llegado a algo como lo que era capaz de hacer Armando Ávila ya en aquella época. Y tener el conocimiento que tenía él. Porque hay que decir que Armando tiene un estudio increíble, pero el Flores de Alquiler lo hicimos en un estudio con 4 maquis, con 2 amplificadores y un pod, y 2 guitarras. Y es el disco que más hemos vendido. Sí. O sea, y no lo hicimos ni en Solid State Logic, ni en... O sea, lo único de ese disco es que lo masterizó Vlado Meller, que ha masterizado Metallica o a muchas... O sea, que era un tope. Pero ese disco se hizo con los recursos justitos. Y es el más famoso de nuestra carrera y del que hoy en día sigo viviendo, en cierto modo. Sí. Y ya te digo que es curioso, pero sí tuvimos la suerte de salir en RBD como pues tocando que aparte yo creo que lo grabamos en el Bulldog. Estoy casi seguro que lo grabamos. O en Clase 406 fue en el Bulldog y RBD fue en otro sitio. Pero bueno, es que la verdad es que las confundo las dos porque pues eran los mismos actores que encima eran amigos en aquella época nuestros y la misma gente de producción, por lo cual tengo ahí lagunas también. Bueno, pero es para que la gente que nos está viendo desde España sepa, Rebelde fue un fenómeno de masas como pudo ser ahora Élite. Sí, a nivel mundial, pero vendiendo discos. Sí. Es que en Brasil hicieron 2 veces el Maracaná, me parece, y ahora lo han vuelto a hacer. O sea, que estás hablando de... Y ahora han hecho una gira de estadios años después por estadios de fútbol americano en Estados Unidos. Estás hablando de millones y millones, tanto de público como de dinero. No, es brutal. De hecho, me gusta contextualizar de vez en cuando porque mucha gente, a lo mejor en España, dice, no sé de qué están hablando, pero tiene un valor brutal a nivel latinoamericano. Cuidado que aquí en España vinieron y hicieron el... El Wizzing será, ¿no? No, el Calderón. ¿Ah, sí? Hicieron el Calderón. Joder. Que me acuerdo que estuve de fiesta con ellos luego por aquí, que acabamos en el Budabar. Pues es que es una etapa sublime. Después de eso, hicisteis un acústico, que aunque era una especie de... revisitabais algunas canciones, también tuvo unas ventas. O sea, empezasteis a vender duro. Sí, y aparte ese disco para mí es de los más... Puede que sea mi favorito incluso, porque ese disco lo hicimos con nuestros músicos de aquella época, con los hermanos Barrera, que son unos musicazos. Algunos siguen tocando con Natalia hoy en día y con todo el mundo. Yo incluso cuando hicimos el homenaje a Plácido Domingo en Guadalajara, los llamé y estuvieron tocando allí también. O sea, estamos hablando de músicos de primer nivel. Y ese disco es muy bonito. O sea, luego tiene algún detalle así curioso, como que de repente en la canción Flores de Alquiler, ya cuando estamos escuchando el disco, que era un disco grabado, o sea, era con DVD, a todos los músicos, el piano, y de repente empieza la canción y escuchas un Hammond. Y dices, ¿pero dónde cojones está el Hammond? ¿Quién ha grabado eso? Pues a Armando se le ocurrió que quedaba muy bien si no hubiese estado grabado. Pero sí, de repente entra la canción y ese se metió en postproducción. Es posible que eso lo hayas notado solamente tú. Sí, luego había...
Pero fíjate, luego había amigos músicos aquí que decían, joder, en ese disco habéis hecho un montón de verdad. Y digo, no, es que estos cabrones tocan muy bien. Ok. O sea, es un disco que quitando alguna cosa extra y, y lo mismo algún coro, pero está grabado, o sea, lo que suena ahí es lo que están tocando estos. Bueno, pues es curioso también Sí, conocer pero esas sí, amigos que anécdotas, me ¿no? decían, no, habéis grabado, porque el disco sonaba que te cagas. Y me acuerdo eso de muchos amigos músicos, de, joder, ahí ha habido luego grabación. No, al igual que luego en otros conciertos en directo se ha Sí. habido que repetir cosas, pues porque esta guitarra tiene un ruido, porque esto aquí se ha descuadrado no sé qué, o este color de micro no gusta. Ese disco está grabado prácticamente, o sea, de lo que está tocado. Qué chulo. Oye, 2006, El mundo se equivoca, primer Grammy latino. O sea, diferenciamos entre latino y normal, ¿no? Sí, hay que diferenciar porque la gente luego, a ver, no le estoy quitando valor ni al latino ni al otro, pero aquí hay mucha gente que dice, no, tengo un Grammy, no, tienes un Latin Grammy. Para empezar, o sea, es la misma estatuilla con distinto color la base, Sí. pero son... La negra y la roja. No, pero es que son distintos, o sea, no tiene nada que ver la academia de los Latin Grammy con la de los Grammy, son academias distintas. Explícalo bien, explícalo bien. O sea, no sé exactamente, yo por ejemplo, si soy miembro puedo votar en la de los Latin Grammy, pero tanto el jurado como a ver, el Grammy es un programa de televisión. O sea, y de lo que te interesa es ir y actuar en los Grammy, da igual que ganes o no. O sea, no eh, es más, te va mucho mejor si tú actúas en los Grammy, aunque no ganes ningún premio, porque es una exposición brutal, que si te dan un Grammy de estos que dan antes de empezar la ceremonia, porque hay Grammys que dan antes de empezar la ceremonia, porque no les dan rating, porque no hay espacio. Y esto es un programa de tele. Y a mí me sirve un Grammy, pues para que mi familia, pues, mi abuela vaya a la pescadería y diga, mi nieto tiene un Grammy. Si quieres vivir en Estados Unidos, pues como es un premio estadounidense, te sirve para conseguir una visa de residente, como si tienes un Emmy o un premio de matemáticas o lo que sea, porque para eso los gringos siempre, o sea, si alguien tiene talento, Compran se lo talento, sí. intentan llevar. Sí, sí. Pero ya te digo, son academias distintas y aquí se dice mucho, muy alegremente el Grammy. No, una cosa es el Latin Grammy y otra el Grammy. Y seguramente sea mejor para un artista latino ganar un Latin Grammy, que la gente va a ver ese programa. Nosotros cuando ganamos el Grammy ni siquiera fuimos. Estábamos en... De hecho ya era el último concierto que... No, era el penúltimo concierto que hicimos, porque el último lo hicimos en Costa Rica. Pero cuando nos dieron el Grammy ya nos íbamos a separar, ya cada uno iba Pero por su lado. El Grammy El- estadounidense es del disco de después. Sigue. Primero es el Latin, ¿no? Sí. Em, El Latin Grammy, ahí sí estábamos y ahí sí como que, ojo, qué guay que he ganado, estamos Pasa en una Las Vegas. ceremonia, lo flipas, ahí está lo más grande del mundo latino, ¿no? Sí, pero es que a mí nunca... A ver, yo es que también mi caso es complicado porque siempre me he considerado músico, a mí me lo decía mi manager, dice, es que a ti no te gusta ser artista. No es que no me guste, es que hay cosas para las que vales, cosas para las que no. Yo no valgo para ser artista. Yo valgo para tocar la guitarra y para escribir canciones según qué género. Pero, pero a mí me costaba mucho dar entrevistas, sobre todo al principio. Luego, pues ya me gusta... A ver, a mí esto me encanta. O una vez que fui a dar una charla ahí en Berkeley, en Boston, disfruto muchísimo hablando con la gente. Pero a mí, que en todas las putas ruedas de prensa para promocionar un disco, cuando le has dado a los periodistas, que supone que han estudiado, un papelito haciéndole un resumen, El press kit, ¿no? sí, después de 8 años, la primera pregunta siga siendo ¿qué les ha dado México? ¿Y cuál es su comida favorita? Digo, vete a cagar. O sea, quitando las entrevistas que hacían los de Rolling Stone o algún artista o algún periodista que sí le gustaba la música, pues al final te mandaban gente que iba a cumplir, que decían, oye, vete que están dando una rueda de prensa, y le dabas eso y se lo leía deprisa y te confundía cosas. O luego ibas a un programa de televisión y te hacían ponerte una piña en la cabeza y cantar el puto cumpleaños feliz. Entonces, a mí eso me costaba mucho. Pero, por ejemplo, la ceremonia de los Grammy, pues sí. A ver, ves amigos, que eso... Lo bueno de los Grammy es que ves a muchos colegas. Y en aquella época pues estaba Natalia Lafourcade, que habíamos coincidido mucho con ella. O de repente ves artistas como Juan Luis Guerra, que dices, joder, que... O sea, gente a la que admiras desde pequeño, o a los de Maná, gente que has visto. Y luego gente que no conoces de nada. Nosotros, por ejemplo,
en los primeros Grammy que era en Nueva York, nos sentaron al lado de Gustavo Cerati, que no sabíamos, o sea, sabíamos que era de Soda Stereo, pero no la importancia que tenía. Y toda la gente nos miraba así como, están estos sentados con Gustavo Cerati. Eso lo he Era explicado yo muchas veces. una Fíjate cosa de que locos. es muy complicado hacerle ver a la gente de España la grandeza de Cerati en Latinoamérica. Sí, Es sí. más, creo que lo he comentado en algún podcast, pero lo voy a repetir. En España nadie sabe lo que es Soda Stereo y lo que es Cerati. No, no, Punto y no. final. No, y es probablemente de los músicos más influyentes Sí, sí, de la historia de la de música la latina. historia. Pero tú dices aquí, vas a cualquier sitio y le dices, oye, Gustavo Cerati, Soda Stereo, y la gente, como si te hubieras inventado la banda y el músico. Sí, O sí, sea, sí. no existe. No, cuesta... Y cuando estás allí, es el número uno, ha sido el número Sí, uno. sí, sí, totalmente. Entonces, claro, si tú no en ese momento estabas como la gente que digo, que no sabes la grandeza de Cerati, pues te pusieron al tío más grande del mundo. Y luego que los Grammys es una ceremonia curiosa, porque claro, tú llegas a la alfombra roja y es un mercado de abastos, porque están... Nadie quiere llegar pronto por soplapolleces de los artistas. Entonces todas las compañías llegan a la vez a sus artistas y como que van intentando que hagan todas las entrevistas posibles. Todos a la vez, se colapsa eso como si fuese el periférico en hora punta y encima van eso, pues el encargado de promo de la compañía pegándole codazos al artista de la otra compañía para quitarle y metiéndose empujones entre ellos y que si este me ha pisado, que se... Es una situación horrible la de los... Y luego, me acuerdo, porque o sea, ganamos el Grammy con ese disco, pero nos nominaron con el acústico anteriormente, ¿Vale? que se fue, siempre han sido en Las Vegas, quitando uno en Houston, que creo que no estábamos, pero pero ese primero nominado fue en el Madison Square Garden, que ahí hay una anécdota muy divertida que es cómo funcionan los latinos y los anglos, por decir, en Estados Unidos. Claro, producción latina, seguridad del Madison Square Garden gringa. ¿Qué pasa? No, no, los artistas no necesitan gafete, tú vente conmigo por aquí, a ti no te acredito, tú pasas por aquí, los llevan a todos a la pista para sentarse y cuando van a sentarse estaban todavía la gente de la limpieza pasando las aspiradoras y dicen, no, no, aquí no podéis estar, iros a... Hay como un pasillito intermedio en el Madison Square Garden, iros al pasillo intermedio que hay. O, no, no miento, iros a camerinos. Vas a tirar para camerinos y llegan los de seguridad. ¿Y usted quién es? ¿Y por qué no lleva acreditación? Todos los artistas metidos como becerro, como si fuesen en un camión de mojados, así, apretados, o sea, cosas totalmente disparatadas. Inimaginables. Pero ahí no actuamos, pero sí pudimos presentar un premio, que era los Tigres del Norte, y cuando damos el premio, nosotros, ya ves la experiencia que teníamos en dar un premio y encima en un estadio así, en directo, los Tigres del Norte ahí no aparecen. No aparecen, no sé si se habían ido a mear o a enchufarse o qué estarían haciendo, pero no aparecen y nosotros con cara de idiotas ahí y el regidor, seguid hablando. ¿Qué dice? Con cara de vaca mirando al tren, que diría mi manager. Y son como experiencias de esas que dices, pero ¿en qué circo me he ido a meter? ¿Y qué pasó? ¿Ya No, aparecieron? no, aparecieron después y ya todo bien. Y luego ya, pues eso, cuando ganamos el Grammy, ya con el siguiente disco, pues todo muy bonito, todo genial. Pero como al día siguiente teníamos concierto, pues tampoco podías desfasar mucho en la fiesta, por lo cual terminas la fiesta y te vas a dormir porque al día siguiente vuelas temprano porque tocas en Puebla, lo mismo, no me acuerdo dónde tocábamos. O sea que no te da muchas veces tiempo ni a asimilar lo que acabas de conseguir, o sea, vas como a lo loco totalmente. Es que lo has dicho 2 veces, pero me gustaría volver a ese punto. Dices que no sentiste a lo mejor la emoción necesaria o No te da cómo tiempo a encajas, oye, un Grammy disfrutarlo. Dices, latino. oh, qué guay, hemos ganado un Grammy Latino. Hala, perfecto, chicos, venga, a dormir que mañana tocamos en Puebla. Digo Puebla por decir, que no me acuerdo Sí, dónde fue. Pero que te pasaba continuamente, que de repente también me acuerdo tocar y llenar el auditorio y a la semana o a los 2, 3 días tocar en Cuernavaca y estar vacío el sitio. O sea que nunca sabes. Pero sí es cierto que llega un momento que empiezas a pillar velocidad de crucero y ya no sabes ni por dónde te vienen. Va todo muy rápido, supongo, ¿no? O sea, estamos hablando de un lapso de 10 años. Es que parece mucho, pero para
para ese ascenso tan brutal no es tanto, porque en 2009 sacáis Sin Frenos, que es donde sí que ganas el Grammy estadounidense o el de la academia, como lo queramos llamar, que tú has hecho diferenciación. No lo quería hacer yo porque parece que estás meritando uno de No, los no, dos, ya te digo que pero son cosas diferentes. incluso hay veces que te puede servir mucho más ganar un Latin Grammy y estar en televisión en el momento que lo dan, porque es un programa de tele y lo que quieres es exposición. Claro, claro. Y vas allí, llegan los de Gibson y te regalan guitarras porque como las vas a sacar tocando, Claro, claro. y luego vas al otro y lo dan así antes de que empiece el programa y ni siquiera vas porque dices, ¿para qué voy a ir ahí? Si encima me va a costar una pasta ir, porque encima cuesta la broma. Si no presentas un premio No te... o actúas, no... Es más, si no actúas, me parece. No sé si lo habrán cambiado, estoy hablando hace años. Te sale la fiesta, Sale cara, sale cara. mejor irte de fiesta a otro lado y gastártelo en condiciones. Sí, ¿no? Pero bueno, por terminar de cerrar el ciclo. 2009, Sin Frenos, la banda ya trae alguna bronca, supongo, porque hasta ahí llegáis. Ujú. Porque en 2010, si no tengo mal el dato, vosotros os separáis. Sí, lo que pasa es que nosotros, antes de grabar, siempre no ya teníamos muchos problemas con otro miembro del grupo. Y de hecho, yo fui el primero que dije, oye, vámonos cada uno para nuestra casa, a este no le doy ni los buenos días. Al final la compañía insistió, el manager, no, pero que estáis ahora mismo, que esto va para arriba, llegamos a un acuerdo económico. Pero sí es cierto que ahí ya salimos muy quemados, muy estresados, nos metemos a grabar el otro y en el segundo, pues cuando estábamos con la canción eh, Recuérdame, creo que fue que es una canción que grabamos con Marc Anthony, Ujú. que lo grabamos ahí en Pasadena. Fue un videoclip que costó una barbaridad. O sea, pero costó más que el disco, seguramente. Eh, y, y un buen día Natalia pues ya como que colapsó y hizo, no sé si has visto la película esta de Disney de El Rey Arturo y Merlín. Cuando Merlín dice me voy a las Bermudas y desaparece, pues básicamente fue eso. De repente dijo, hasta aquí he llegado y desapareció. No, Y se acabó el grupo. sí, pues yo con ella nunca tuve ninguna discusión, pero o sea, nunca hemos tenido problemas. De hecho, ahora vino a tocar hace poco y me subí a tocar con ella. Pero en ese momento, pues ya. Yo creo que si necesitamos un descanso íbamos. Fue una putada porque, claro, justo lo dejamos en un momento que. Joder. Pues, si tienes ciento y pico conciertos, pues ya sabes que estás perdiendo $1.000.000 tranquilamente cada uno. De, entre lo que vas a generar de discos y todo. Bueno, es una pasta. O sea, económica. O sea, Que no habíamos ganado hasta el momento. Pero ya te estás llevando unas cantidades por concierto ya serias. Ujú. Y en ese momento dijo, pues no. Pero que tampoco, te digo, fue como, a mí me llamaron, oye, que esta se ha pirado. Digo, bueno, pues vale, yo estaba haciendo la mudanza, que justo me acaba de comprar un depa ahí, que por cierto me ayudaste tú a vender años después, también cosas de la vida. sí, sí. Y, y como dije, bueno, pues vale, pues ya, primero voy a terminar la mudanza y luego veo qué hago con mi vida. Es que lo que estás contando es muy cierto. También es cierto que muchas bandas no se llevan bien, pero aguantan precisamente por eso. O sea, oye, tenemos una agenda de ciento y pico conciertos, igual no somos... Mira, el otro día estaba conmigo en el podcast, me acabo de acordar, estaba Fear de Allison y comentó que Limp Bizkit se llevan a matar, pero es que son Limp Bizkit. Y a ninguno le conviene no ser Limp Bizkit. Sí, no, en nuestro caso, fíjate, a ver, al igual que con el otro miembro nos llevábamos a matar, con Natalia no tuve ningún... Pero sí es cierto que caía mucha presión sobre ella, no te digo ya a nivel musical, pero cuando vas subiendo, al final ella era la imagen del grupo. Y me acuerdo de ir a una alfombra de los últimos Grammy que estuvimos y los periodistas casi diciéndome, tú quítate, que nos estás jodiendo la foto. O sea, era todo sobre... que tampoco tenía nadie en quien descargar. Claro, claro. Primero porque ella sí es una frontman, o sea, sí tiene esa facilidad para estar en primer plano y a mí me la traía floja ni me gustaba y me escaqueaba siempre. Entonces, al final, pues llega un momento que la gente colapsa y luego ya pues empieza a juntar el ambiente de Miami, que la gente cuenta muchas películas por allí y vende también muchas cosas que no son y pues, digamos que todo explotó. Pero, a ver, puedes pensar eso, sí, había mucho dinero, podíamos haber llegado más alto, porque, o sea, nunca llegamos a ser un grupo
aunque la gente de repente a las entrevistas pensase que eras como Shakira o como Maná, no, ni de lejos, que ganábamos un 1% de lo que puede generar y esa gente hace estadios, nosotros no hacíamos estadios. En Puerto Rico sí, pero hasta ahí. O sea, era cuando estábamos, pero sí es cierto que llega un momento que ya petamos. Sí, pero eso es como todo. Sí, bueno, ya se han escuchado algunos tambores de guerra de que volvíais. De hecho, la última vez que nos vimos, Sí, siempre, o sea, ha estado, lo tenemos planteado, pero es cierto, a ver, todo, o sea, lo teníamos ahí hablado, pero justo Natalia, después de 10 años con el proyecto que le gusta a ella, que es música más regional mexicana, le ha empezado a ir muy bien. ujú, Entonces era como que estábamos viendo cómo encajarlo y era, pues es un poco ridículo, porque ni vamos a darle ahora mismo el bombo o el lugar que tiene un reencuentro de la quinta y a ti no te conviene si estás claro. en plena subida. Entonces como que lo tenemos ahí, incluso tenemos planteado sacar canciones, eh, pero ahora mismo es que no para, o sea, Claro, pero básicamente. es lo que tú dices, oye, no hacíamos estadios. Si la quinta se junta ahora, se marca una gira de estadios de puta madre. Puede ser, ya te digo, otra cosa es las ganas de hacerlo. Papá, A pero ver, que ya te digo, yo por ejemplo, Natalia sí lleva años trabajando a buen nivel y en ese ritmo de vida. A mí ahora mismo me dices, ¿te haces 20 conciertos? Me los hago. Me dices, ¿te haces ciento y pico? Y digo, no. claro. Porque, a ver, obviamente es muchísimo más dinero, pero yo tengo unas cantidades con las que vivo a gusto, vivo bien, y ahora mismo estoy en una etapa de mi vida que lo mismo, o sea, va a sonar ridículo, pero yo ahora mismo al mes trabajando gano lo mismo que ganaba antes por 10 minutos de trabajo. Ujú. Pero soy infinitamente más feliz. Entonces, y no me falta de nada, afortunadamente, porque la época de la quinta sí se hizo dinero y hoy en día pues sigue llegando. Y sí me encanta subirme a escenarios, pero que me digas, ¿estás preparado para subirte a aviones, estar sin dormir otra vez, meterte una gira? A Natalia no le costaría, a mí sí. Entonces tenemos que encajar eso, ver si tengo yo la cabeza para volver a dar entrevistas, que no, ya te digo, hay entrevistas que me gustan y otras, Ya. porque claro, con 20 y tantos años te la envainas hasta cierto... O sea, si alguien me está diciendo algo que no me cuadra, aunque no me callaba mucho, porque ni ella tampoco, no nos callábamos nada y nos ocasionaba algún problema, pero no había redes sociales y no trascendía más. Pero hoy en día si tengo que darle un guantazo a uno, lo mismo se lo doy. Claro, Entonces, es que porque tengo 44 años y tengo ya y me da igual ser famoso, ¿no? sí, sí. Entonces, si lo hiciésemos sería, o sea, seguramente lo vamos a hacer y te digo, y sí tenemos muy en mente sacar canciones nuevas en algún momento, pero cuando le podamos dedicar el tiempo, o sea, de hecho ya nos hemos intercambiado canciones y todo, o sea que no, O sea que eso va a pasar en o algún sea, en momento. algún momento pasará, pero no sabemos eso si haremos una gira, si haremos un concierto o si simplemente digo, pues vamos a sacar un disco y nos vamos a quedar cada uno en casa y vamos a sacar un disco para la gente que lo quiera escuchar, porque afortunadamente estamos en una etapa de nuestras vidas que lo podemos hacer. No, no, me parece fantástico. Y antes de pasar a esa segunda vida que tienes ahora, que en la que estás contento y a mí me parece una chulada lo que estás haciendo y ahora y ahora sabremos porque el disco de Queen, no quiero dejar pasar por alto que si bien hace 14 años que el grupo terminó y no tiene material nuevo y cada uno hace lo que le da la gana, tenéis casi 9 millones de oyentes mensuales en Spotify, que Sí, es yo conozco bandas en activo que me fascinan, por ejemplo NoFX, y a lo mejor tiene 300.000. sí, es algo curioso. Yo, de hecho, yo hace poco estaba con la gente de Sony y les pregunté, porque dije, a ver, yo hace tiempo había mirado, pero lo mismo hace un año, y había 3 millones y pico, y me pareció una barbaridad ya para algo que llevábamos tantos años parados. Y de repente, como dices tú, entras y ves 9 y pico, y digo, hostias. O sea que, Es que yo he entrado para decir, oye, a ver, ¿cómo está la sí, quinta? ¿En qué momento está? He dicho, coño, o sea, sí, sí, 9 no, la millones verdad es que no nos es que es, quejamos. es que es de banda, es de gran banda Sí, internacional. y que ha sido algo a lo largo de los años. O sea, porque hay bandas que eran muy potentes en su momento y que a mí me encantan, y hoy en día están muy desaparecidas, pero no han tenido esa continuidad, tal ¿No? vez. ¿No? Y con canciones mucho más potentes que hayan. Pero sí, de repente entrar y ver que tiene esa cantidad de oyentes mensuales, como que dices, joder, pues mira, sí hicimos algo que no, Sí, no sí. estaba tan mal.
Oye, y una pregunta, no sé si esto te la sabes, se puede decir, o no tengo ni idea, pero yo te la lanzo. ¿De eso se vive bien? ¿Cómo funciona Spotify Eh, para un músico como tú? a ver, para un músico, si el músico es dueño de su máster y es dueño de todo, eh, y entra en listas de reproducción, puede vivir muy bien. Yo sé de gente que cuando empezó todo el rollo de las listas, te estoy hablando de alguien de un grupo que nunca llegó a pasar nada así en España, se dedicó a... Vio cómo funcionaba eso y empezó a meter sus canciones en listas de Spotify y ganaba al mes, ya te digo yo, que más que muchos que están en número uno hoy en día. O Joder. sea, gente que ha sabido usar las nuevas tecnologías y enterarse de cómo funcionaban. En nuestro caso, ¿qué pasa? Que los másters son de la compañía. Claro. Entonces, pues te llega una cantidad en ridícula. Tú funges ahí de compositor, supongo, y de músico, ¿no? Tienes tu peso Sí, ahí. ahí, porque sí, ahí cobras de compositor, cobras de artista también, Ujú, claro. como de intérprete, y luego a veces de músico también, porque hay una cosa que es, o sea, tú cobras como autor de canciones, y luego el artista que pues cobra los royalties del disco, pero luego tú cuando grabas también cobras como intérprete. Como músico, claro. O sea, yo por ejemplo he grabado algún solo para discos de Malú Ujú. o de Luis Fonsi y algo te cae, poquito. Bueno, Pero o sea, en el caso de Malú también porque también he sido compositor, pero con Luis Fonsi simplemente un día pasaba por el estudio y estaba Armando Ávila ahí. Grábate un solo en esta canción, venga. Que eso lo hacía mucho cuando pasaba por el estudio, ahí a echar la tarde con Armando. Entonces, y luego, o sea, te van llegando de distintas cosas. Hay cosas que en aquella época no se cobraban y hoy hay compañías también que han regularizado todo un poco del el mundo digital y ya se están cobrando cosas. O sea, está llegando más dinero ahora que de muchas cosas que en la época. y una pregunta corta pero interesante. ¿Eso como músico lo ves bien? Porque hay gente que se queja mucho de, oye, es que Spotify paga centavos. Y No, otros de, antes Spotify, se veía mejor, otros, ahora se ve mejor. es que hay un ¿Cómo ves? problema por Spotify, no sé cómo vaya realmente. O sea, a ver, estoy tirando un poco palos de ciego. Pero, a ver, para que te hagas una idea, Spotify, las compañías eran accionistas también de Spotify, porque hubo una vez que Sony mandó un mail diciendo, chicos, o sea, que vamos a vender parte de las acciones, o no sé qué se hizo ahí, y el dinero lo repartieron porcentualmente entre los artistas, no se sabe cómo. Ujú. Hubo compañías que no lo repartieron, que se lo quedó la compañía. Pero al fin y al cabo tú piensas que eso es... Tú puedes tener 9 millones, pero si el otro tiene 30, o sea, ahí hay una cantidad fija de dinero que entra al mes Sí, y es un pastel. claro. Entonces, no es como los derechos de autor de radio, que tú por minuto Ujú. tiene, según el franja horaria o lo que sea, está pautado un precio. Si yo sono tantas veces, yo cobro tanto. Dice, no, tú has sonado tantas veces, pero este ha sonado muchas más. Si el pastel es este, hacemos la tartita y Cada quien repartimos. su pedazo, ¿no? Y es lo que te digo, alguien que sea dueño de las canciones puede ganar mucho más si está en listas de reproducción. Pero tú si solo tienes tu página y eres de una discográfica, pues lo poquito que caiga, casi todo le va a ir a la discográfica y tú te llevas tu porcentaje que tuvieses pautado de royalties con los discos, que suele ser una mierda. Pero a ver, porque también en aquella época Claro. había muchos gastos, que hoy en día sigue habiendo. Porque ya sabes, eso de la payola es como en Galicia las meigas, que no existe, pero a verla, hayla. Ujú, ujú. Entonces, nadie habla. En Estados Unidos, si hacías algo de eso, te podían quitar la emisora y te ibas al talego. Sí, pero sabemos cómo funciona, ¿no? Pero sí, o sea, esto del programador de radio que quiere su Ujú, coche o que quiere su casita, o sea, hay ujú, claro. peticiones disparatadas y se mueve muchísimo dinero. Y en México probablemente es de los países que más dinero, lo voy a decir de una manera que no parezca que se está dando payola ni nada, pero que más dinero se invierte en radio. Ujú, sí, sí. A México probablemente sea de los países del mundo en el que más dinero hay que invertir para radio y hoy en día no es la principal fuente de reproducción, aunque hay géneros que sí le funcionan. Tienen fuerza, tienen fuerza. Pero bueno, vamos a ir a esta segunda etapa de Ángel, en la cual tú has traído un disco que para ti es importante ahora. Me gusta lo que has hecho porque eres la primera vez. Pues yo le digo a todo el mundo, elige un disco que signifique algo para ti, no que significase en tu más tierna infancia. Y tú has traído un disco que parece que es importante en tu infancia, pero yo voy a decir que es más importante ahora. Sí, de hecho,
he aprendido mucho más ahora. Ya te digo, es algo que lo escuchaba mucho, que lo tenía muy ligado también a la música de la película esta. Ujú. O a videoclips que veía en la MTV de pequeño. Me acuerdo que me impactó mucho el videoclip este que creo que hay Want to Break Free, que salen disfrazados de Vale, mujeres. sí, 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 sí. De pequeño, y en España en aquella época te quedas así, uy, y ese señor con bigote disfrazado de mujer. Ujú. Eh, pero luego con los años, cuando volvimos a España de gira, parte de nuestros músicos y del staff trabajaban en el musical de aquella época, y yo tuve la oportunidad de verlo como público, de verlo luego en el foso con ellos, viendo cómo tenían todo montado allí, y luego lo vi en Londres, que me gustó más en España que en Londres, curiosamente. Fui en verano a verlo, yo creo que estaban los suplentes y con pocas ganas. Y luego, años después, yo me vuelvo de México a pasar una temporada a España, pero con intención de volver. Yo en México estaba muy a gusto, la verdad. Estaba allí como Dios. Me vuelvo aquí, me pilla la pandemia. Digo, ¿y ahora qué hago con mi vida? Entonces ya, pues justo me llama Pablo Navarro, que era el que estaba de director musical, y me dice, oye, porque pues, durante la pandemia hablábamos bastante y es que la gente hablaba mucho por Zoom y nos aburríamos, Claro. nos tomábamos las cervezas por Zoom, y la y me dice, vamos a retomar el Google Rock You, ¿te interesa estar como suplente? Y apréndete las dos guitarras, porque hay guitarra 1 y guitarra 2 en Google Rock You, y y me aprendí, pues en esa época de estar ahí de pandemia, tenía un año por delante. Claro. Me lo aprendo. Es más, me lo empecé a aprender antes. Y cuando iba a empezar, llega la pandemia y Cancelanto dice, sigue adelante, pero cuando pase todo esto. Ujú. Y cuando ya va a empezar, uno de los guitarristas que iba a entrar se va a otro musical que era de Tina Turner, que habían hecho, y me dicen, oye, pues entras tú, Y el suplente ya pasa a ser sí, titular, ¿no? sin haber estrenado, o sea, directamente. Dice, pues, y la verdad es que yo encantado porque primero estaba con amigos ahí, luego el que estaba de bajista era pues un artista que yo había visto tocar de pequeño, que es Paco Bastante, que ha sido autor de canciones de Quique González también, de bajista de Sabina muchos años, de Estopa. O sea, una persona que dentro del mundo musical yo respetaba bastante. Estaba Chema, que es el batería de Los Enemigos, que es una banda de rock que yo escuchaba mucho de pequeño también. Y si me escuchan que digo que lo escuchaba de pequeño, me van a decir que le estoy llamando viejos y se van a cabrear. Pero sí es cierto que yo encantado. Eh, un rollo de trabajo que... Es cierto que había hecho el musical de 40 principales en México antes, pero eso era un descerebre. Eso no tenía ni pies ni cabeza ni por dónde pillarlo. Pero bueno, fue mi primera experiencia como musicales. Y luego ya, pues aquí ya empezamos a trabajar en lo que es un musical serio, con partituras, con... Es un musical serio que repasa un poco no quiero decir discografía, pero creo que son 24 temas de Queen, Sí, más o menos, ¿no? sí, luego hemos ido quitando para adaptar. Originalmente duraba 3 horas y cada vez lo hemos ido recortando más y nos hemos ido cargando canciones, pero sí es como un greatest hits con una historia distópica que no tiene nada que ver con la vida de Queen. Yo me reía mucho porque cuando le decía a la gente, ¿qué estás trabajando? No, estoy de guitarrista en el musical de Queen. Ah, ¿y haces de Brian May? Digo, claro, me han elegido por la altura, por los pelos. Es que yo me acuerdo que tú me invitaste una de las veces que yo vine y, joder, yo me esperaba justo que tú fueras Brian May. Y cuando llego ahí, no sé qué, y Dice, se acabó ¿esto el qué mundo es? y hay que Y salvar el rock, y yo, ok, ¿qué es esto, no? O sea, no es ni para bien ni para mal, pero sorprende, ¿no? Sí, a Entonces, ver, claro, era un musical que la gente se había olvidado que existía, pero ya se hizo hace, ya te digo, hace 17 años. De hecho, lo hicieron los de Tribeca. Eso lo hizo Robert De Niro sí, con Brian May y con Roger Taylor. de hecho, bueno, Brian May y Roger Taylor son los productores originales. Creo que la adaptación al español en Madrid fue la primera vez que se hizo en habla no inglesa Sí, y está considerado uno de las mejores adaptaciones de un musical, ¿no? sí, luego afortunadamente ya se empezó a... Como eran canciones muy conocidas, en aquella época hacían los miércoles en inglés. Ujú. Y luego, eh, ya este año no hay versiones, quitando una, el No One But You, Solo hay una, sí. que la retomamos en castellano. Pero también había canciones en la original que, por ejemplo, el Bohemian Rhapsody, si
si se hacía en inglés, porque claro, lo que decía el director musical, y de que empezamos la canción cantando Madre mata a un señor, pues iba a quedar... O sea, hay veces que las adaptaciones no funcionan tan bien. Pero la verdad es que fue, pues eso, meterme en un ambiente totalmente... O sea, en el caso de esto, de un estilo distinto de tocar la guitarra, tocar con una moneda de 6 peniques, tocar con una guitarra que para mí al principio era un horror, luego le vas pillando el truquillo porque aparte tiene una escala muy corta, entonces es más fácil hacer el cabra con ella para alguien que no tiene una mano muy grande como soy yo. Porque yo, por ejemplo, intento tocar con una Stratocaster canciones como Cliffs of Dover de Eric Johnson, la he conseguido tocar después de 4 meses en plan cabezón, pero a ciertas velocidades, que en este caso no hay tanto problema porque las canciones de Queen no tienen una velocidad endiablada para tocar. Ujú. Y es más el peso, las... Stone Cold Crazy es rapidona, ¿no? Sí, pero es rítmico. Es trash. Sí, Thrash metal totalmente. Queen, ¿no? De hecho, hay yo creo que una versión de Metallica también. Sí, algo hay, esto- pero es, o sea, es cañera, la rola es cañera. No, Quizás no, no sea... no, o sea, Queen tiene canciones muy cañeras y muy rockeras. O sea, la de Headlong, o sea, hay canciones brutales. Que es lo bueno de esa banda, que tienes de todo. O sea, desde canciones como más bailables hasta canciones de rock. Y Brian May para mí es de los mejores guitarristas de rock de la historia. Ya te digo, las melodías que hace, la forma de tocar, el concepto de no voy a llevar un... O sea, ¿cómo puedes distorsionar, o sea, sonar tan potente con una guitarra hecha en tu casa. de aquella manera? Que creo que aquí en el libro viene, creo que la palanca creo que es es una aguja de coser de la madre o de la abuela. ¿Él sigue tocando con esa primera guitarra? Sí, sigue tocando con esa guitarra y la tienen deconstruida, o sea, y creo que le han hecho alguna réplica, pero él va con esa guitarra a todos lados. Joder. O sea, la han desarmado, le han hecho copias, las copias, quitando copias que hacen luthiers así muy pro, son guitarras baratas, ¿no? Yo te he llegado a ver a ti en alguna historia de Instagram, que creo que en su día te pregunté, y ya se me ha ido un poco la pelota, pero te he llegado a ver con una red especial. Claro, ¿Esa la suya? no, ¿Es no, no, una esa no la puede tocar nadie. Creo, Ok. no sé si algún amiguete de los que trabaja la ha tenido en las manos alguna vez, pero no, usamos copias. Ha habido muchas marcas a lo largo de la historia, ahora tiene su propia marca, son guitarras hechas en China. Pero tú tocas con una red Sí, especial, sí, sí, con una moneda. no, hay que tocar exactamente con las... En la época, es más, originalmente cuando hicieron el musical hace 17 años, había unas especificaciones y tenían que tener el equipo que eran los Vox AC30 Ujú. ingleses que pidiese con los que tocaba él, el treble booster hecho por Pete Courtney, que es un pedalito de mierda, pero cobraba, como lo hacía él, cobraba Claro. una fortuna, y la guitarra de Brian May, y a ser posible con la moneda. Que lo de la moneda, muchos del musical al parecer luego no lo hacían, pero a mí Dani me tangó y me engañó para tocar con la moneda, y al final te acostumbras a tocar con la moneda y ya tocar esa guitarra con púas se me hace extraño. Oye, cuéntame, porque es curioso, yo lo sé por ti, pero yo nunca me hubiera imaginado que eso era así. ¿Cómo funciona ser músico de un musical? ¿Estáis en una zona? Nosotros afortunadamente, a ver, depende del teatro en el que lo hagas. Suelen estar en el foso y el director musical está afuera, que suele ser un pianista, y el resto pues estamos o en el foso. En este caso no, en este caso estamos en una plataforma alta, vamos todos pues, con in-ears o con headphones. Y este año, en esta nueva modalidad, afortunadamente, o sea, ya ha avanzado mucho la tecnología, y en lugar de tener que llevar los Vox AC30 a todo volumen, porque el Vox AC30, el que haya tocado con él, sabe que es un bicho que alcanza un volumen endiablado, y para alcanzar el sonido de Brian May tienes que ponerlo a toda hostia y con el treble booster aparte, por eso es la distorsión. Claro. ¿Sabes? Brian creo que toca con el amplificador cerquita, pero si nosotros tocamos con ese amplificador cerca nos quedamos sordos, y en un musical imposible. Entonces creo que me han contado, o recuerdo haberlo visto cuando me enseñaron, iba como en unos arcones, de estos como hay en estudios que metes en una especie de Sí, la de cabinita, arcón, sí. y con el micro por fuera, y para hacer los feedback tenían un Fender pequeñito y pegaban la guitarra. Nosotros ahora lo hacemos, Dani capturó todos los... Como él tiene todas
los cacharritos estos de Brian May, porque está muy especializado en eso, pues con unas pedaleras que se llaman Quad Cortex, que es como el Ken, pero como estas que capturan ya la respuesta de impulsos del amplificador, pues hicimos nuestras capturas y para los feedback pues usamos un monitor normal en el suelo. Entonces abres con unos pedales de volumen cuando quieres que haga feedback, abres el pedal, pegas la guitarra, pero realmente tocamos con un cacharrito así, que es digital, pero la calidad de sonido es fiel. sí, muy, muy fiel. Ya te digo yo que la gente no se entera, porque esa es otra historia ya, que siempre no, porque el amplificador tiene que ser, sí, eso está de puta madre en un bar. Pero tú el amplificador te vas a un estadio y para empezar, cuando es una banda de rock todavía lo llevas en el escenario, pero si no el ampli va fuera del escenario. Y dependes, el ampli puede ser el más caro del mundo, pero si el micro que te han puesto la consola es una mierda, vas a sonar como, o la P es una mierda, suenas como el culo igual. Por lo cual, Sí. ya cuando es una discusión eterna, y yo te garantizo que muchos de los que defienden los amplis, que yo lo defiendo cuando voy a tocar a algún bar, me encanta el tener amplificador cerquita, pero ya te digo que un experto en manejar estos cacharros hace 2 grabaciones y se la pone a uno de estos que dan tanto por el culo con el purismo y no te distingue. No lo saben. Ya te digo yo que no te distinguen con qué estás tocando. No, estoy totalmente de acuerdo. Además, yo quería ir ahí justo por lo siguiente. El musical de Queen, no sé si todos los del mundo, pero desde luego en el que yo estuve viéndote, es una cosa que funciona como un reloj, pero es altamente artesanal. O sea, estáis tocando a la vez que el otro está cantando. Sí. O sea, todo está pasando. Es un concierto. Sí, no, es un La gente, concierto total. te puedes llegar a pensar que eso es una grabación, pero eso es todo, estáis tocando nota por nota y está pasando todo en Ha simultáneo. habido gente, ¿qué pasa? Que en los teatros se ve que la gente, ves a los músicos en el foso. Hace poco fui a ver Book of Mormon. Cuando tú te levantas, ves, está el director musical y te asomas y están los músicos en el foso. En el nuestro, como no había foso y no cabíamos en ningún lado, Claro. y no había una cámara en plataforma, gracias a Dios, porque si no lo mismo estábamos en la cárcel alguno, pues ¿cómo te diría? La gente no lo sabe. sobre todo porque a ver, aunque esté mal decirlo, la banda toca muy bien y llevan muchos años tocándolo y la verdad es que la gente, si no lo ve, piensa que es una grabación. Por eso salimos a saludar al principio, porque la gente al principio no se creía, decía, pues está bien, pero qué pena que esté... Y eso que salimos a hacer un solo al final. Y luego durante la función el otro guitarrista sale 2 veces. Sí, pero entiéndeme, puede Pero haber cierta dosis de playback sí, si te lo quieres, pero es que es verdad. Sí, o sea, ¿no? notas. Y que luego hay musicales que según lo que lleves o el presupuesto, también hay, como en los conciertos, mucha música grabada. Sí, O sea, hoy en día ves a bandas tocando... Y hasta luego, claro. Pero ya es raro. O sea, yo es algo que con los años he aprendido a aborrecer. Pero es muy normal. Fíjate, cualquier concierto en directo, ya ves al batería con... Disparando sesiones, 1, 2, pip. Sí, sí. Y si no está disparando él, está disparando el de la consola. Sí, pero es que es una cosa que a mí me llamó la atención para bien. Digo, coño, ok. Sí, y además, conociéndote a ti, que me habías contado un poco de la Y en este musical en concreto, el director se encabezonó en que, o sea, quitando algún sonidito de alguna cuerda, está todo tocado. Incluso las cuerdas están tocadas con el teclado, pero hay veces que, como hace años había 3 teclistas, ahora solo estaba el director musical, entonces está con 2 teclados y dando órdenes. Ya había cosas que ya no había manera, pero incluso las voces las estaban haciendo todos los cantantes y los bailarines. O sea, no había prácticamente nada grabado quitando algún efecto. O sea, más que cosas tocadas eran efectos muy concretos. Y eso sí es cierto que en otros musicales no. Tiene un mérito de la hostia el hecho de que sea tantísima gente haciendo las cosas. Porque luego vosotros os dais cuenta de que había algún error, que si esto, que luego habrá ahí una coña por atrás. Pero yo que lo estuve viendo, lo he visto una vez, pero... Y si hubo un error, yo no me di cuenta, que ellos la hostia. A ver, de repente hay alguna gamba. Solemos ir como un reloj, pero a veces el no estar en un escenario y sobre todo ser también una banda de amigos, porque hay musicales que es como un regimiento. Es más, nosotros seguramente en cualquier otro musical nos hubiesen echado al segundo día, a todos, por cumplir cualquier norma de cualquier musical y de cualquier forma de trabajar. Pero
es un musical de rock, estamos tocando rock, estamos divirtiéndonos y hay veces que de repente metes una gama porque estás contando un chiste o estás diciendo alguna estupidez o sea, tenemos un sistema de comunicación interna y estamos contando chistes y afortunadamente ya las quitamos, pero antes en el canal de órdenes, pues, Escuchaba, ¿no? no, grabábamos cosas de, pues de repente a Cañita Brava, que es un personaje aquí de una película de Torrente diciendo algo, o cosas de... Metimos una parte de una película que se llama Willow también. O sea, estábamos tocando... Peliculón. Sí, sí. Y estábamos pues con estupideces de esas y discursos de políticos, por no decir nombres para no acabar también, En la cárcel. mientras estábamos tocando. Sí, sí. Porque de repente el director dijo, pues esta canción empieza con esta nota y queda bien, como este tiene oído absoluto, dice, con el discurso de fulanito en tal año de tal guerra, y de repente empiezas a escuchar gritos. Cualquiera que escuche eso, cuando viene algún músico suplente, decía, ¿pero qué estáis haciendo aquí? Pero estáis todos mal de la puta cabeza. Pero así es. O sea, cualquier chiste que se nos ocurría, pero es que si no te puedes volver loco, Claro. porque estás metido en una cueva. Has tocado más veces Queen que Brian May. Ya. Sí, pero sin embargo es un musical que cada vez que estás tocando lo disfrutas. O sea, yo he tocado en otros musicales que dices, joder, a ver si se acaba esto ya. No, ahí quería ir. De hecho, Pero comparado lo con los demás disfrutas. que has estado, sin demeritar ninguna. Sí, ¿eh? O sí. sea, no quiero que se hable mal de No, nadie. pero que hay música que te gusta más o te gusta menos. Y a mí, por ejemplo, en el de 40 principales en México, pues tocar canciones de Cristian Nodal o de reggaetón, que es un género que no me gusta, no me entra, no soy capaz, ni he sido capaz nunca. Y mira que nosotros trabajábamos mucho en Puerto Rico y teníamos muy buena amistad con gente del género urbano, pero no, hay cosas que como la sandía, no me gusta. No voy a decir que la sandía sea mala, digo que a Tampoco me mí gusta la sandía, tío. no me gusta, Tampoco. la aborrezco, mi cuerpo la rechaza, pero no se me ocurre decir que sea una fruta mala. Sí, estoy de acuerdo, a mí tampoco me gusta la sandía. Oye, tenía apuntado, ya nos hemos visto varias veces y me has contado algunas historias que me interesan bastante, pero me las has contado a medias y te las voy a volver a preguntar porque creo que a mí me interesan y a más de uno le va a hacer gracia. Creo que tienes una muy buena historia con Ministry. Más que con Ministry, con Al Jorgensen, que yo no lo conocía de nada, o sea, sí había escuchado hablar del grupo, pero insisto, a mí me gusta el rock, pero hay cosas como así tan de rock industrial, ¿no? nunca me llegó a entrar. Por ejemplo, yo Korn no me gustaba, pero porque no entendía la afinación de las guitarras. Porque cuando es algo más rítmico a mí me cuesta, yo tengo que tener un poquito de melodía. Y fue una bizarrada también, porque yo en aquella época salía con una chica, hace un montón de años, que tenía pues una banda de estas de chicos y chicas, de estas como una boy band, de pop, así, rollo televisivo. Y estaban grabando en un estudio que se llama Sonic Ranch. Es el de Star Wars, ¿no? Ah, no. No, Sonic Ranch es un estudio que hay en Tornillo, ahí en El Paso, que han grabado, mucha gente de México graba ahí, y luego grupos, no sé si Mars Volta lleva a grabar, Mudvayne creo que grababa allí. Mars Volta es de Del Paso, de hecho. Un estudio impresionante que es en un antiguo rancho de nueces, que el dueño realmente gana dinero de las nueces y colecciona cuadros y guitarras. Y tiene un estudio en lo que sería pues como una hacienda así vieja que han convertido, pues yo creo que los establos y eso, y lo que era la hacienda en estudios y en habitaciones. Tú vas allí, te quedas allí, estás viviendo en el estudio, estás en medio de la puta nada, o sea, no hay, lo más cerca es El Paso, que está a tomar por el culo ahora y pico. Y estaba Héctor Egrenche, que es un productor muy conocido allí en México y que era amigo conocía a Jorgensen y como Al Jorgensen también había grabado ahí, pues justo dijeron, oye, que este fin de semana está Al Jorgensen haciendo una venta de garage en su casa. Y fuimos ahí, yo, insisto, para mí era alguien totalmente desconocido. Llego allí, bueno, llegamos todos y la casa de este hombre era impresionante. O sea, la casa la tenía decorada como si entras al pasaje del terror. Entonces pasabas por un pasillo y de repente tenía un cuadro de una virgen con un niño y cuando pasabas el cuadro, desde otro ángulo se veía un vampiro. O sea, le salía así, loquísimo. Luego tenía un Mustang ahí en la puerta impresionante que la mujer decía, se lo regalé por su cumpleaños, pero como siempre está atajado, pues no... Como siempre era borracho, pues iba vestido como para un concierto. Nos recibió con una botellita de agua llena de vino, que lo compraba por garrafas. O
sea, la verdad es que el tío encantador. Y yo iba un poco atrás porque realmente, a ver, pues yo estaba ahí como de acompañante de todo el grupo y en un momento tenía el estudio ahí en el jardín de su casa, porque, primero habíamos pasado por su casa y tenía como el bareto de la casa que tenía parte del decorado del bar de la Naranja Mecánica y la otra mitad se lo había quedado su exmujer que trabajaba en estudios de Hollywood. Y a partir de ahí, o sea, todo iba, la bizarra iba creciendo, vendía cosas que en aquel momento tampoco se me ocurrió comprarle nada, luego muchas cosas se las había vendido al Hard Rock. Pero en un momento dice, he compuesto un disco de villancicos, ¿queréis escucharlo con el guitarrista de Peter Murphy? Y todos ahí, guay. Y de repente yo pues me siento ahí y veo que todos se empiezan a levantar y a pirarse. Y digo, ¿qué cojones pasa aquí? Pues claro, el hombre este estaba sordo como una tapia y lo ponía a un volumen que acababa volando el equipo. Y ahí me quedé yo escuchando los villancicos infernales con este hombre hasta que se cansó y diciéndole lo bien que sonaban. Y luego ahí que estaba aquello, yo escucho la música a un volumen muy bajito, entonces me estaban sangrando los oídos. Pero sí, la verdad, fue muy interesante conocerlo porque en aquella época ya me decía, no, sí, yo hago giras por diversión, pero yo vivo de hacer catálogo de publishing para películas o para música de fondo de televisión y para el Guitar Hero, que estaba en aquella época para videojuegos. Pues realmente donde más se gana en la música yo creo que es en los videojuegos, pero es un mercado cerrado y difícil de entrar. Y este ya en aquella época tenía, como la mujer con la que estaba en aquella época también trabajaba en Hollywood, pues lo tenía muy bien armado y hacía música incidental y la verdad es que fue una experiencia, o sea, muy, muy curiosa. Así de conocer artistas anglos como Damien Rice también, que esa fue más bizarra porque nos paró la policía y acabamos en un table. Te iba justo a preguntar esa hora. Es que es un irlandés que no bebe. A ver, yo soy fan de Damien Rice, para mí el disco, no sé si es O Cero, el primer disco que sacó me parece de los mejores discos de la historia para mi gusto, insisto, a mí me encanta el folk, es un disco, o sea, Damien Rice es de los artistas que más me impresiona ver en directo. Y fue a tocar a México, iba él solo con su guitarra, no llevaba ni nadie de staff. Viajaba él con la guitarra, una Loden hecha mierda que tenía, y con un iPod de los primeros que la última canción lanzaba como una secuencia de un tintineo de copas. Y fuimos el primer día a verlo ahí al Lunario en México y acabando nos dice el que, Alan creo que se llamaba, el que lo llevaba a Diocesa, a mí y a otro amiguete, a Raúl Contreras, dice, oye, que este quiere salir y no, yo estoy cansado, ¿os lo lleváis por ahí de fiesta? Y bueno, pues miércoles el tío bajó de la habitación a las 2 de la mañana. No, quiero conocer así cultura mexicana. Y a esta hora, un miércoles, a Garibaldi no voy ni en defensa propia. ¿No? Y lo llevamos a un sitio de strip, a un table dance, pues quería cenar y ¿de dónde nos dan de cenar? Y que Bueno, no fuimos a un table. Y vamos también con Benja, que era ingeniero de monitores de RBD en aquella época. Íbamos en un Hammer de estos y ya saliendo porque aparte no bebía mucho y lo emborrachamos un poco y al día siguiente lo estaba pasando fatal porque hizo 2 conciertos. El caso es que nos pararon y a la policía le enseñó el gafete de Televisa que trabajaba para lo de RBD y nos dejaron ir, pero afortunadamente, si no hubiese sido un numerito. Si no hubiera empeorado mucho la cosa, aunque hubiera sido una anécdota cojonuda. Creo que luego nos comentó el chico que nos pidió que lo sacásemos, que a día de hoy, cuando lo veía, seguía el otro aterrado, recordando aquella experiencia. Es que aparte estábamos con él y con un coreano que era auditor de Pemex, que había ido ahí a hacer una auditoría y lo había conocido en el lobby del Camino Real y se había traído al coreano. Entonces, es que only en México. Sí, y ahí estábamos todos en un lugar de dudosa reputación, emborrachándonos y no, yo es que bebo poco. Todos dábamos por hecho que un irlandés bebe mucho. Bueno, se iba a tumbar, ¿no? Y al día siguiente fuimos a regalarle una botella de mezcal cuando el mezcal no estaba de moda todavía en México y solo vendían el gusano rojo y nos vieron los de la compañía y dijeron, ni os acerquéis a él.
Ya lo habéis estropeado, ¿no? Sí, sí. Pero un personaje también muy curioso de Damian Rice, porque iba a empezar el concierto y él está en la cola hablando con la gente. Pues él no firma autógrafos y ni se deja hacer fotos, pero si quieres hablar con él. Está de cotorreo, ¿no? De hecho, antes de empezar el concierto, como la portada del primer disco eran dibujos de él, la gente no lo conocía y estaba la gente esperando y el tío estaba en la barra aquí. O sea, la gente estaba aquí sentada y este estaba con una copa de vino en la barra. O sea, Pues un personaje increíble, la verdad, de sí, Damian Rice. me queda claro. Personaje increíble. Pues Ángel, vamos a tener que ir cerrando el podcast. Pues yo me quedaría contigo hablando. Tengo entrevista para 500 años, pero igual hacemos un volumen 2. Sí, en otra debería. ocasión. Es que ya te dije que me enrollo como las personas. No, me encanta, pero hay material para mucho más. Pero siempre cierro el podcast con una pregunta en la que yo creo que esta pregunta en este disco es un poco obvia. Me refiero, todo el mundo conoce a Queen a estas alturas del partido, pero siempre me gusta que si alguien va a descubrir o redescubrir este disco, tú le digas qué canciones, 2, 3, 4, las que quieras, no deben faltar en esa primera escucha para que sea un buen momento. Uy, Si quieres, agárralos. Vamos a mirar, complicado porque es un greatest hits. Y es lo que decíamos, que es que en esta banda todos las que tú componían creas bien. que son las mejores o las que más te gusta tocar en directo. A ver, fíjate. a mí me encanta, ya te digo, Who Wants to Live Forever me parece una canción preciosa. Kind of Magic es una canción divertidísima, sobre todo como guitarrista, el solo de guitarra, que en el musical lo hacemos, o sea, vas haciendo contestaciones con la guitarra. One Vision, no, la de Son Más Go es una canción que es para pensarse, porque claro, el tío la escribe cuando sabe que se está muriendo. Es el cierre perfecto. O sea, Sí, es genial brutal esa hasta en canción. eso. Sí. O sea, el show debe continuar. Yo no voy a estar, pero el show Claro, debe no, continuar. o sea, eso es brutal esa canción. Tú imagínate estar grabándola. Y luego ya te digo, es que toda Under Pressure, que está con David Bowie, me parece brutal. Y la de Innuendo es una canción que también es muy recomendable porque de repente mete una parte flamenca ahí en medio de la canción que le... Muy tétrica, pero hubiera sido, yo creo que A mí si me la encanta. historia hubiera continuado, hubiera sido un segundo Bohemian Rhapsody. Fíjate. No, claro, el Innuendo, o sea, el musical empieza con... Ujú. Es impresionante la tensión que crea esa canción, o sea, es brutal de todas, pero sí es cierto que de repente entra la parte flamenca, pero es lo que molaba de esta gente, que se hacen canciones sin preocuparse de cuánto tiempo va a durar la canción, Estaban por encima del radio edit. O sea, era una banda que ellos eran los que marcaban lo que tenían que hacer las cosas, ¿no? Y a mí me parece probablemente la más interesante de todas, así a nivel musical, puede para mí que sea Innuendo, pero sí es cierto que Kind of Magic, Under Pressure o Who Wants to Live Forever para mí son mis favoritas. Pues, colega, qué gran podcast has dado. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tanto esa primera como esa segunda época. Tengo un montón de material que vamos a guardar para la siguiente vez que por el gusto queramos hacer el volumen 2 de Ángel. Y te estoy muy agradecido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y nos vamos a tomar ahora una hamburguesa. Vamos ahí. ¿Te parece bien? Perfecto. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.